con sus propios papers y sus propios gráficos de trabajos, muy buena. Así que hoy seguimos con el tema, con capnografía vas a empezar, sí. ¿no? Bueno, sí, gracias. Bueno, gracias, doctor Bevilacqua, por la invitación. Hay un problema, ¿no? Porque a mí no me dijeron que era el mismo público que había estado ayer, entonces ahora no sé qué voy a hablar toda la mañana. Porque yo pensaba que era gente distinta, ¿no? Entonces me dijeron, preparamos una charla de reclutamiento, otra de capnografía volumétrica, pero bueno, la de reclutamiento me queda lo mismo que hablé ayer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, me parece que va a ser mejor. Nos dedicamos a hablar un poco más sobre la capnografía volumétrica y después lo que vamos a hacer es una pequeña media horita por ahí de explicar directamente la maniobra de reclutamiento en sí. Porque yo había cambiado un poquito las charlas, yo siempre le doy la charla distinta porque me aburro, entonces trato de dar distintos aspectos. Y para este viaje ahora a Buenos Aires, yo que había preparado es concentrar un poquito más en la maniobra de reclutamiento, porque hablamos de reclutamiento, un montón de cosas, y damos, por supuesto, cosas que a veces estaban un poquito atadas con el alambre. Entonces nos vamos a concentrar solamente en explicar la maniobra de reclutamiento en sí. Toda la parte inicial que dimos ayer no la voy a ver. Entonces voy a empezar a hablar un poquito de esto, que es por ahí un tema que no lo estamos manejando bien. Que es relativamente nuevo, no es tan nuevo, porque esto ya lo estudió Fletcher en la década del 80. Lo copió de una... En realidad la idea original de la capnografía volumétrica no es de él porque fue uno de los que más publicó sobre el tema. El origen de la capnografía volumétrica viene de estudios de fisiología respiratoria de la década de los 50, que fue una década dorada de la fisiología respiratoria, donde aparecieron todas las cosas que sabemos hoy en día. Prácticamente en la década entre el 45 y el 50, en la posguerra, avanzamos muchísimo en el conocimiento de fisiología respiratoria. Después Fletcher toma un poco la posta y empieza a hacer publicaciones un poco más clínicas de la herramienta, no tan de estudios fisiológicos, ¿no?, del momento. Entonces, para entender un poquito el tema de la capnografía, tengo que entender primero por qué es importante la capnografía, o sea, qué nos aporta a nosotros en el monitoreo. Y la respuesta a esta pregunta está un poco en conocer la cinética del dióxido de carbono en el organismo. Fíjense que el dióxido de carbono se produce a nivel celular por el metabolismo celular, o sea que es un poco reflejo de la actividad metabólica, se transporta en sangre en dirección al pulmón, acá tenemos el intercambio gaseoso o no en la membrana alveolar capilar y una eliminación a través de la ventilación. Es decir, con una sola señal nosotros tenemos toda esta información de los procesos fisiológicos más importantes: metabolismo, transporte, gasto cardíaco, digamos acá, o hemodinamia. En realidad va a ser gasto cardíaco pulmonar o perfusión pulmonar, intercambio gaseoso y ventilación. A través de esta herramienta podríamos lograr estudiar todas estas cosas. Y la capnografía es, como ustedes saben, la representación gráfica de la aspiración del dióxido de carbono aspirado en una respiración, que se mide con generalmente la técnica de absorción de la luz infrarroja. En base a esa medición uno puede clasificar los capnógrafos en dos tipos, en los de flujo central y los de flujo lateral, o side stream. En estos uno toma la muestra, se toma la muestra cerca por delante de la I del tubo endotraqueal, una muestra de gas que a un determinado ritmo lo lleva al capnógrafo donde se encuentra la célula que hace la medición. O lo mainstream, donde tenemos la medición in situ. Obviamente este tipo de medición no solamente de flujo sino de dióxido de carbono. Este tipo de capnógrafos son los ideales o son mucho mejores que los de flujo lateral por el hecho que hay un tiempo de demora que va entre que se toma la muestra y se analiza, que está desfasado con el flujo, que se mide también acá. Entonces uno cuando quiere construir la curva de capnografía volumétrica, es decir, flujo o volumen que viene por el neumotacógrafo y el CO2 que viene por el análisis, es mucho mejor hacerlo técnicamente con esto porque ese tiempo de demora o esa calibración o coordinación entre las dos señales es mucho más fácil desde el punto de vista técnico. Esto nos genera un montón de problemas, a nosotros no, a los ingenieros, para coordinar y hacer esta curvita acá. Entonces acá ustedes tienen
tipo de capnografía, en realidad cómo se presenta, que es la basada en el tiempo, que es la capnografía estándar, que conocemos nosotros en el quirófano, donde tenemos el CO2 en el tiempo. Uno lo ve como una serie temporal en los monitores, ¿no? Donde la curvita va durante el tiempo, durante la respiración del paciente. Es como si fuera una curva de flujo de presión que ve uno en los monitores, en los ventiladores intensivos, que ya los tenemos también en el quirófano, donde va la serie de esas señales en relación al tiempo. O lo podemos presentar en el volumen, donde no es más que presentar esta curvita, pero coordinarlo o agregarle la curva de volumen que deriva, el volumen que se mide derivado de la señal de flujo. Entonces uno tiene CO2, el dióxido de carbono y el volumen y tienen esta curvita. Yo siempre hago la comparación de, por ejemplo, la capnografía. Es como si ustedes tuvieran la curva esa de flujo y de presión que ven en el respirador durante el tiempo. Y la capnografía volumétrica sería como si fuera el loop, presión-volumen. Son cosas distintas. Uno acá tendría que dibujar la otra parte de la curva, que es la inspiración, que vendría acá. Esto es un loop que hace así. Lo que pasa es que habitualmente se desprecia la rama inspiratoria porque no da mucha información y uno solamente analiza la rama expiratoria. Pero es como si fuera un loop. ¿Qué utilidad clínica? Bueno, yo puse alguna de las utilidades clínicas que tiene la capnografía. No le voy a enseñar a anestesiólogos para qué sirve la capnografía. Sirve para todo esto y para mucho más, ¿no? Uno puede detectar una falta de relajación, una desadaptación con la ventilación, detectar intubación esofágica, si la válvula está funcionando mal porque se nos trabó porque un equipo viejo, porque no queremos comprar un equipo nuevo. Bueno, por ejemplo, la intubación bronquial, broncoespasmo, podemos sospechar que tiene un broncoespasmo, sospechar que tiene una embolia pulmonar de algún origen determinado. Lo podemos usar como monitoreo hemodinámico. Bueno, todas estas cosas que ustedes ya conocen, ¿no? De hecho, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, tenemos esta mecha en la capnografía en la fase 3, que es típica, o directamente un paciente que está totalmente desacoplado. Fíjense que ventila por un lado, estos son los ciclos mecánicos del ventilador y estos son esos esfuerzos que hace el paciente por sí mismo durante la ventilación. En el caso de la intubación esofágica, como no tenemos un registro del CO2, se agota rápidamente. O en el caso, por ejemplo, sirve también para seguir terapéutica. Uno tiene un neonato con una enfermedad de membrana hialina, con esta capnografía, y por ahí le hace surfactante y empezamos a tener una capnografía con una morfología que se acerca más a lo normal. O sea, nos sirve para hacer seguimiento, diagnóstico de eventos y la posibilidad de inclusive testear distintas terapéuticas. Ahora bien, la capnografía volumétrica, a mí me llevó, siendo reciente, un año entender que la capnografía volumétrica es distinta a la capnografía. Yo leía lo de Fletcher y leía acá y decía, ¿dónde está el problema? Acá me hacía un lío, no entendía bien qué estaba pasando. Y después de casi un año me di cuenta que era muy sencillo. Estaba el volumen ahí metido en el medio y eso hacía que la cosa sea diferente. Y la importancia de eso es que uno, al tener el volumen, uno puede hacer unas mediciones de variables que son, digamos, volumétricas, que no lo puede hacer con la capnografía basada en el tiempo por la sencilla razón que no tiene volumen en su curva. Y esas variables derivadas de volumen, por ejemplo, está el espacio muerto. El espacio muerto es un volumen. Entonces, uno puede medir eso solamente con la capnografía volumétrica, no con la otra capnografía. Entonces, yo separo o digo, por ejemplo, que la capnografía volumétrica puede hacer lo mismo que hace la capnografía estándar, exactamente lo mismo. Uno puede detectar la intubación esofágica, puede sospechar de una embolia cuando hay una caída brusca de la curva, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, uno puede hacer todas estas cosas. Y yo las clasifico en relación, fíjense, a la cinética del CO2 que habíamos hablado, ¿no? De todas las cosas que me permite, que está reflejando el CO2 o la señal de CO2 en el organismo. Entonces yo podría clasificarlo en esto, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que es, yo puedo valorar la relación entre la eficiencia e ineficiencia ventilatoria. Con la capnografía volumétrica puedo inclusive valorar la eficiencia del intercambio gaseoso, puedo tener una idea aproximada y cualitativa, digamos, no cuantitativa, de la relación BQ.
Puedo tener, también evaluar la eficiencia hemodinámica a través de la medición de la perfusión pulmonar. Y puedo evaluar el metabolismo a través de la medición, no estimación acá, de la medición de la eliminación de CO2, que ya vamos a ver, puede llegar a ser reflejo de la actividad metabólica. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Obviamente, si yo me pongo acá, uno de los puntos más importantes es este, ¿no?, que tiene la capnografía. Y acá me voy a extender un poquito más. Entonces evaluemos esto. De lo que dijimos ayer, ¿hay gente que no ha estado ayer? Bien. Son pocos, pero bueno, bien. Ayer hablamos un poquito del tema del espacio muerto. Ahora vamos a reforzar eso, vamos a hacer un repaso de lo que vimos, así que vamos a terminar diciendo exactamente lo mismo. Como dijimos, el espacio muerto es un volumen. Es una parte, por eso se lo clasifica como volumen o ventilación ineficaz. Esa es la porción del volumen corriente que no va a tener contacto con capilares pulmonares. O sea, va a ir, es un volumen que no va a estar en contacto con los capilares y por lo tanto no va a participar en intercambio gaseoso. Por eso se lo denomina ventilación ineficaz. Y esto se explica fácilmente o se entiende fácilmente con el modelo de Riley, este modelo de 3 alvéolos que conocemos de fisiología respiratoria. Ustedes saben que Riley, él dice que bueno, hay unidades que son normales, como la unidad B, que está normalmente ventilada y normalmente perfundida. Va a haber unidades como la unidad que son las unidades de Shunt, que están mal ventiladas o no ventiladas, pero normalmente perfundidas. Acá incluimos la zona BQ bajo también. Y zona de espacio muerto, que son zonas que están ventiladas, pero no están perfundidas. Acá puse el ejemplo, por ejemplo, de una embolia, para entender que no hay intercambio gaseoso. Todo lo que está en blanco representa la parte del pulmón que no va a participar en intercambio gaseoso. Es decir, la vía aérea de conducción no tiene contacto con el alvéolo, no tiene contacto con el capilar pulmonar, así que no participa en intercambio gaseoso. A eso nosotros lo llamamos espacio muerto anatómico o de la vía aérea. Yo le puse acá la sigla en inglés porque es lo común de leer en la bibliografía, ¿no? Y hay otra parte del espacio muerto que está a nivel de compartimiento alveolar. Lo llamamos espacio muerto alveolar. La suma del espacio muerto alveolar y del espacio muerto de la vía aérea es el espacio muerto fisiológico, ¿sí? Y es así de sencillo. Uno lo mide, lo puede medir directamente con la capnografía volumétrica. Y es importante medirlo, porque en el seteo nuestro, después vamos a ver por qué es importante, uno tiene que entender que hay una parte que no va a participar en intercambio gaseoso y tal vez tengamos que hacer algún ajuste en la ventilación para tratar de antagonizar o revertir eso. ¿Y cómo se mide el espacio muerto? Ya que sabemos ahora cómo se define y cómo se clasifica. Eso se mide usando la capnografía volumétrica y usando dos técnicas. Uno es el concepto de Fowler, que escribió Fowler en el año 48, usando nitrógeno, no usando CO2, pero sirve para cualquier tipo de gas. Y otro es la fórmula de Bohr, que escribió Bohr ya en el 1891. Fíjense de cuánto es esto. O sea, con eso nosotros podemos medir el espacio muerto. Y el espacio muerto es esto que está gráficamente expresado en la curva en gris. Todo lo que está en gris acá representa la parte del volumen corriente que no participa en el intercambio gaseoso, y todo lo que está por debajo de la curva, digamos, el área bajo la curva de CO2, representa el volumen corriente que participa en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué hizo Fowler? Con la técnica de Fowler, o con el concepto de Fowler, digamos mejor, podemos medir el espacio muerto anatómico. Él dice que este punto medio, ya no hay dudas de que este punto medio de la fase 2 representa el límite entre lo que es, dentro del volumen corriente, lo que representa el volumen corriente alveolar, que es el gas que va a estar en el compartimiento alveolar, del volumen que está dentro de la vía aérea de conducción, que es el espacio muerto anatómico. Entonces él decía que este punto medio de la fase 2 representa ese límite, porque es el límite donde está el gas se transporta por difusión acá, en el compartimento alveolar, y por convección a nivel de la vía aérea. Eso es importante saberlo. En la vía aérea nosotros, en la vía aérea de conducción, que tiene un diámetro, una área de sección transversal chiquito, a pesar que la tráquea es grande, es más chico que a nivel alveolar,
Eso lo sabemos, por ejemplo, con las enfermedades pulmonar obstructiva crónica. Son obstrucción a nivel distal, donde el área de sección transversal es muy grande y por eso tarda mucho en aparecer los síntomas, ¿no? Sin embargo, una obstrucción alta por un cuerpo extraño nos puede generar una muerte en 5 minutos. Entonces, fíjense, a ese nivel, digamos que la vía aérea es como un embudo. En la parte fina del embudo, el gas ahí se transporta dentro del pulmón como si fuera un flujo. El concepto de flujo que tenemos nosotros, que es un volumen por unidad de tiempo que pasa por un tubito, ¿sí? Pero llega un punto que como la vía aérea empieza a ensancharse, es un embudo, digamos, que se empieza a aumentar de diámetro, el flujo se hace cada vez más lento. Llega un punto que el flujo equivale a cero, digamos. Ese flujo que conocemos, que es el flujo por convección, transporte por convección, se para. Y a partir de ahí el gas se mueve por difusión, que es igual que la difusión que conocemos en la membrana alveolo-capilar. Entonces, ojo, porque hay transporte dentro del pulmón que es por difusión, y no tiene nada que ver con la difusión del intercambio gaseoso, ¿sí? Y eso ocurre a nivel de compartimento alveolar. Entonces, lo que hace esta técnica, este punto de la fase 2 que está representando es justamente ese límite, esa interfase entre el gas que se transporta, en este caso el CO2, porque todos los gases hacen exactamente lo mismo. Acá el CO2 se transporta por difusión y acá por convección. Ese punto medio está a nivel del bronquíolo respiratorio al final de la inspiración. Entonces, uno puede decir que si yo estoy midiendo esa interfase acá, y yo puedo medir todo este volumen, voy a estar midiendo el volumen del espacio muerto anatómico, ¿no? O de la vía aérea, que se llama. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije que el espacio muerto es siempre un concepto anatómico, porque es un volumen, pero también un concepto funcional? Ese volumen puede variar, sin variar la anatomía, porque esta interfase a veces se puede mover ante distintos seteos ventilatorios. Por ejemplo, agregarle una pausa inspiratoria. ¿Se acuerdan? Bueno, después lo vamos a ver igual. Este límite es muy variable y depende del seteo ventilatorio. Cada vez que ustedes modifican algo del ventilador, van a tener un cambio en estos mecanismos, puede ser un cambio en el espacio muerto. Entonces, Fowler lo que dice es medir exactamente esto. ¿Cómo lo hacía él? Lo hacía con una reglita, a mano, porque no había computadora en esa época, trazaba una pendiente en la fase 3 y hacía una línea vertical que era perpendicular a esa pendiente, la movía hasta que el área, aparecían dos áreas iguales, acá el área P y Q, o sea, P y Q que tenía que ser iguales, por eso se llama también técnica de las áreas iguales. Obviamente que hoy se hace con distintas técnicas, con la computadora, distintos autores describieron distintas técnicas, nosotros hemos hecho la nuestra también, donde determinamos el punto de inflexión matemática de esta función, hacemos un fiteo de la curva, determinamos este punto matemático y determinamos de esa forma el espacio muerto. Sea cual fuere, todos usamos el mismo concepto que dijo Fowler, que este punto de la fase 2 es el límite entre el gas que se transporta por convección y difusión, que es el límite entre el espacio muerto anatómico y el gas que se encuentra dentro del compartimiento alveolar. Después que uno mide eso, que es facilísimo de medirlo, con una computadora, con el Nico mismo, que es este monitor que lo hace en tiempo real, uno tendría que aplicar la fórmula de Bohr. Entonces, Bohr, ¿qué dijo hace más de 100 años? Él dijo que la diferencia entre la presión alveolar de CO2 menos la expirada mixta de CO2 dividido la presión alveolar de CO2 menos la inspirada mixta de CO2 me da la relación BDBT. Esta es una fórmula de acción de masa, ¿no? Típica. Como la presión inspirada de oxígeno es cero, si funcionan bien las válvulas nuestras o estamos en un sistema abierto, un ventilador de intensivos, nos encontramos que la fórmula queda relegada a esto. Sacamos este componente. Esta relación BDBT es la que conoce, típica relación que nos marca el espacio muerto, cuyo valor normal está en un paciente, en nosotros ahora despierto, en un cuarto del volumen corriente, o sea, un 0,25. No llegamos al 0,25, en un paciente ventilado estamos alrededor de 0,30, o sea, un 30% del volumen corriente. Si este índice, o sea, supóngase que tiene un BDBT de 0,30 y un volumen corriente de 500, lo multiplican por ese volumen 500, 5 por 3, 18, tenemos 180 mililitros de esos 500 es espacio muerto fisiológico, el global, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen este valor absoluto y ya tenían este valor
que lo obtenían de la técnica de Fowler, lo restan y tienen el espacio muerto alveolar, el volumen de espacio muerto en el compartimiento alveolar. Y estos componentes varían de distintas formas en distintas patologías, así que es bueno medirlo y desglosarlo, porque uno puede determinar, por ejemplo, le pone un determinado nivel de PIB, y uno puede tener, por ejemplo, un aumento del espacio muerto anatómico sin alterar el alveolar, y uno puede decir, bueno, sí, este es el efecto típico de PIB. Donde yo le pongo 10 de PIB a un paciente, me aumentó el diámetro de la vía aérea de conducción, y es un precio que yo estoy pagando para tal vez mantener un pulmón abierto después de un reclutamiento. O puede pasar que yo uso 10 de PIB en un paciente sin reclutamiento y me aumenta este componente y este no. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que yo estoy aumentando la cantidad de alvéolos, que lo estoy sobreextendiendo, y entonces voy a tener un trastorno de espacio muerto que me puede generar una retención de CO2 a nivel arterial. Y tal vez no es importante esa retención de CO2 porque yo la puedo manejar de otra manera, pero lo que es importante es que me está diciendo que yo estoy teniendo una sobreextensión y que mi patrón ventilatorio tal vez no es el adecuado, ¿sí? ¿Qué problema hay con el espacio muerto? Y yo le voy a contar algo nuevo que hicimos nosotros estos años que me parece que es algo que clínicamente es importante de decirlo. Uno, siempre se dijo por casi más de un siglo que era imposible obtener, de hecho, el valor del CO2, no solamente el CO2, sino el oxígeno a nivel alveolar. La presión alveolar de oxígeno de dióxido de carbono siempre se consideró como un valor imposible de medir. Por una cuestión técnica. ¿Cómo hacemos para medir la presión alveolar? De hecho, cada alveolo tiene su presión alveolar, digamos, ¿no? Nosotros tendríamos que medir es el promedio. Es igual que sacamos unos gases arteriales. Nosotros sacamos un promedio del CO2 arterial de cada uno de los capilares pulmonares. Eso es un promedio, lo que estamos sacando. Acá sería lo mismo. Nosotros tenemos que sacar un promedio de este valor para poder aplicar la fórmula. El problema está que no se podía medir hasta hace poquito. Entonces, ¿qué se hacía? Ehnhoff toma un concepto, que es el concepto de Riley del pulmón ideal, que ese concepto es un concepto teórico, no sirve para nada y genera muchísima confusión, que dice que si el pulmón es ideal, la presión parcial de CO2 a nivel arterial tiene que ser igual al alveolar. De hecho, en algunos alvéolos, que son perfectos, eso se ve, pero no se ve en un pulmón común, digamos, inclusive nosotros que tenemos un pulmón por naturaleza heterogéneo. Entonces, reemplazando el CO2 arterial por el alveolar, uno saca gases, hace esta formulita, que lo puede hacer con el NICO, de hecho el NICO tiene la opción para que ustedes pongan el valor del gas arterial y hace el cálculo de la relación BDBT. ¿Sí? Usando esta técnica, para evitar reemplazar este valor que en teoría no lo podíamos medir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que con esta técnica de Ehnhoff, esa modificación de Ehnhoff de la fórmula de Bohr, uno empieza a meter en el cálculo de espacio muerto todas las causas de trastorno BQ. Por ejemplo, fíjense qué pasa si yo uso la PACO como el lugar del alveolar. Esta unidad, o sea, las unidades de zona BQ bajo o de shunt, que están mal ventiladas pero están perfundidas, digamos, la sangre venosa que tiene un CO2 muy elevado va a pasar directamente por las zonas de shunt al lado arterial y me va a elevar el nivel de CO2 por arriba del alveolar real. ¿Sí? Entonces yo usando la fórmula siempre voy a estar sobreestimando el espacio muerto. Me va a dar un valor alto de espacio muerto, que va a estar de manera directamente proporcional a la cantidad de trastorno de BQ bajo y de shunt que tenga ese pulmón. Entonces yo lo aplico en un pulmón sano y tal vez la fórmula de Ehnhoff es bastante similar a la de Bohr, pero si yo se lo aplico a un pulmón que está más complicado, ese valor no es real, lo está sobreestimando. Entonces nosotros lo que decimos, hemos escrito una revisión hace poquito sobre el tema, nosotros decimos que la fórmula de Ehnhoff es un índice de intercambio gaseoso, no es una medición del espacio muerto. Ahí me incluye el espacio muerto, las zonas normales y la zona de BQ bajo y de shunt. Entonces cuando estamos usando esta fórmula, no estamos midiendo espacio muerto. Estamos viendo, es un índice de intercambio gaseoso donde se mezclan todos los valores o trastornos BQ en el paciente. Eso no quiere decir que sea malo, es un buen índice.
Porque uno con una sola muestra de gas y con el gas expirado hace un cálculo, un índice que le está pintando cómo está el pulmón del paciente. Pero no es espacio muerto. Es otra cosa el espacio muerto. Acá está metiendo todo en la bolsa. Eso es importante entenderlo. Entonces, fíjense, esta es la diferencia entre la fórmula de Bohr, midiéndole la presión alveolar de CO2 como lo estamos midiendo nosotros, que es lo novedoso que le quiero contar. Este es el espacio muerto acá. Y si uno usa la fórmula de Einthoff, gráficamente se dan cuenta que estamos sobreestimando un montón el espacio muerto, porque estamos agregando toda esta zona de acá, que es una zona ficticia. De hecho, se llama espacio muerto ficticio o aparente. Eso lo dijo Fletcher hace 20 años, porque él dice, bueno, el espacio muerto ese no es real. Y claro, porque no es espacio muerto. Estamos metiendo otros factores en el medio. Entonces, la forma correcta de medir espacio muerto, de hablar de la unidad C, y de esto, que esto es el espacio muerto, la única forma de hacerlo es aplicar la fórmula de Bohr como lo describió Bohr hace más de 100 años. Y lo novedoso es justamente eso. Nosotros, de un análisis de estudiar este tema, uno dice, pero llega a la conclusión, es decir, si esto es gas alveolar, si yo le saco el espacio muerto anatómico, y yo tengo que todo esto es gas alveolar, todo esto es el volumen corriente alveolar, el punto medio, esta fase 3, de la pendiente de fase 3, tiene que representarme la presión alveolar de CO2. Yo no le veía otra lógica, tiene que ser la presión alveolar media de CO2. Entonces, ¿qué hicimos? Para poder validarlo, hicimos un modelo animal donde teníamos de injuria pulmonar, donde teníamos un gran trastorno BQ, había mucho Jun, y usamos la técnica de gas inerte múltiple como gol estándar. Entonces, la técnica de gas inerte múltiple tampoco mide la presión alveolar de CO2. Lo que hace es que mide los componentes de la fórmula del gas alveolar, que es la BCO2, la eliminación de CO2 dividido la ventilación alveolar, por una constante. Entonces, sacamos esos datos del MIGET y hicimos el cálculo de la presión alveolar de CO2 y lo comparamos con nuestra medición directa de la capnografía en forma no invasiva. Porque yo agarro la capnografía, como vieron acá, me voy a este punto, marco este punto, que es muy fácil de verlo, y digo, ¿qué valor tengo? 32 milímetros de mercurio CO2, bueno, esa es la presión alveolar. Y lo comparamos, y obtuvimos una muy buena correlación. Inclusive cuando medimos el espacio muerto de Bohr con este valor o con la correlación siguió siendo muy buena. Y con un plot de Bland y Allman diciendo que, bueno, que obviamente no teníamos un error importante en la medición. Entonces, lo que nosotros en realidad hicimos es validar la medición de la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Sí? De esa manera, ahora ustedes me preguntan, bueno, qué lindo, está bárbaro, que es el dibujito, es todo fisiología pura, está bueno conocerlo, pero ¿qué implicancias clínicas tiene? Y ahí viene un poco lo que vamos a hablar del tema de la ventilación. Tenemos dos implicancias que se me ocurren a mí en este momento, puede haber muchas más, y va a haber muchas más, pero la primera implicancia es que yo puedo evaluar la eficiencia ventilatoria de un patrón dado, o puedo evaluar si el paciente tiene una sobredistensión tidal, que era ese mecanismo de lesión que habíamos hablado ayer de injuria pulmonar, en forma no invasiva y respiración a respiración. Y esto es muy importante porque no hay ahora una herramienta clínica que sea útil para medir esto de una forma correcta. Tenemos el Stress Index, que por ahí funciona, por ahí no funciona, que a veces es útil, pero muchas veces no. Tenemos la tomografía axial computada, que es un problema, pero a su vez también tiene problemas para definir las áreas de sobredistensión, porque no es fácil y no es tan segura como medir las áreas de colapso, por ejemplo. Entonces uno se encuentra con ese problema. Y hoy tendríamos la opción de poder hacerlo en tiempo real. Entonces vamos primero cómo podemos evaluar la eficacia ventilatoria. Y acá viene la fórmula esta que yo le mostraba, la fórmula de Otis, que escribió él, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el volumen minuto respiratorio era el producto de un volumen corriente por una frecuencia, que era lo que íbamos a setear inicialmente cada vez que ponemos un paciente en un ventilador durante una anestesia? Calculamos el volumen corriente, que habíamos dicho que era de 6 mililitros kilo, de peso magro, le ponemos una frecuencia X y tenemos este valor. El siguiente paso es ver qué porción de este valor, de esta ventilación minuto, corresponde a la ventilación alveolar, que es la parte eficaz, que es la que yo quiero que aumente, o cuál corresponde a la ventilación del espacio muerto, que es la ventilación ineficaz, que yo quiero que baje. Entonces, el concepto es
que la suma de estas dos me da este valor y son dos caras de la misma moneda. Usted puede estar hablando de ventilación alveolar o espacio muerto de forma indistinta. Por ejemplo, usted puede decir, este patrón ventilatorio me aumentó la ventilación alveolar, que es lo mismo que decir, este patrón ventilatorio me disminuyó el espacio muerto. ¿Sí? Lo que pasa es que uno habla mucho de espacio muerto porque lo que mide realmente es esto. Esto yo lo saco restándole este valor al espacio muerto y obtengo este valor. ¿Sí? Entonces uno siempre generalmente habla de espacio muerto. Pero es lo mismo, se puede hablar exactamente igual. Entonces vos tenés, por ejemplo, que cambiás un patrón ventilatorio y ves que la capnografía hace esto. Empiezo a disminuir la eliminación de CO2 en la ventilación. ¿Y eso por qué se da? O porque disminuyó la ventilación alveolar o porque me aumentó el espacio muerto. No hay otra posibilidad. Hay tres posibilidades si yo cambio un seteo ventilatorio. Que no pase nada y esté todo igual, porque esto puede quedar exactamente igual y entonces la eliminación de CO2 es exactamente igual, que no lo puse acá, o puedo tener estas dos respuestas. Y la otra respuesta es esta, que el CO2 empiece a aumentar la eliminación de CO2 eliminado, el área bajo la curva. Y eso se ve que nuestra ventilación es más efectiva. Tengo un aumento de la ventilación alveolar o porque hay una disminución del espacio muerto. ¿Sí? Entonces esto lo puede hacer en tiempo real, respiración a respiración, y lo puede sostener en el tiempo y uno puede decir, bueno, ahora el espacio muerto me está aumentando tal vez y yo qué sé, ¿qué pasó? Si yo la ventilación no la toqué y no, sangró 1 litro. Bueno, tengo un espacio muerto alveolar importante porque el paciente me sangró 1 litro. Entonces, ¿qué pasa? Sube esto, baja esto, se me hace menos ineficaz, pero no es porque yo lo esté ventilando mal al paciente, porque tengo un problema hemodinámico. El intercambio gaseoso nosotros lo vemos como la ventilación, pero no olvidamos que del otro lado está la hemodinamia y la perfusión pulmonar, ¿sí? Entonces ahí uno empieza, si tuviera esta herramienta a tiempo real, uno la manejaría así todo el día, con monitores que nos brinden esta información. Uno tendría la opción de ir jugando con estas cosas en tiempo real y ver qué es lo que le pasa al paciente. Y hablando de la eficacia ventilatoria, repito lo que dije ayer, y acá está para la gente que no vino ayer. Teniendo el mismo seteo ventilatorio en un paciente real, porque esto es una curva real, en un paciente ventilado de una determinada manera, de golpe yo esa ventilación, en ventilación controlada por volumen, no lo toco al paciente, lo único que hago le agrego una pausa inspiratoria. O sea, un cambio mínimo en el seteo ventilatorio. Entonces yo me encuentro ahora que esta curva se me desplazó hacia la izquierda, que como aumentó el área bajo la curva, porque todo esto es nuevo de CO2, estoy eliminando más CO2, es más efectiva. Y la explicación está porque la pausa inspiratoria me genera una reducción del espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico habíamos dicho que el punto medio, en este caso era como 100 acá. Cuando le pongo la pausa se me viene a 70. Y eso quiere decir que empiezo a eliminar más CO2 porque disminuyó el espacio muerto anatómico. Y que es lo mismo que decir que me aumentó la ventilación alveolar. Entonces yo de golpe, con el mismo seteo ventilatorio, solamente cambiándole la pausa sin alterar el volumen corriente ni la frecuencia respiratoria, tengo una ventilación más eficaz. Entonces también lo pueden ir evaluando con la capnografía volumétrica. Y esto tal vez sea lo más importante más para los terapistas, ¿no? Es decir, ahora tenemos una herramienta entonces donde nosotros podemos ver la sobredistensión tidal, porque era ese mecanismo que me genera lesión pulmonar en un paciente ventilado. De hecho, tenemos un estudio donde nosotros ya lo hemos terminado, pero lo tenemos que publicar, lo tenemos que analizar todavía, porque ni siquiera lo analizamos. Yo les voy a mostrar unos datos preliminares nada más. En un estudio donde hicimos una injuria pulmonar muy agresiva, con lavado, no, en este caso usamos el ácido oleico, y hicimos un reclutamiento y una titulación de PIP a niveles muy elevados de PIP. Fíjense, 26 centímetros de agua, y fuimos yéndonos hacia niveles muy bajos. Y hemos sacado tomografías dinámicas, o sea, con unas 30, 40 tomografías por respiración, para que se den una idea de lo monstruoso que fue la base de datos que tenemos y no sabemos cómo analizarla ahora, porque es impresionante. De hecho, no tengo imágenes para mostrarles, pero voy a mostrar solamente algunas referencias para seguir el hilo de esta explicación que les voy a dar. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con esto. Esto es espacio muerto fisiológico, el anatómico y el alveolar, ¿no? Respuesta obvia. Nivel elevado de PIP, mucho espacio muerto. Fíjense, 0,7. 70% de volumen corriente, espacio muerto. Esto es típico en los distrés. Van a ver distrés con espacio muerto de 80%, si quieren. Altísimo. Lo normal habíamos dicho que era por debajo de 0,3 en un paciente ventilado. Fíjense, ya tenemos 0,3 solamente de espacio muerto alveolar. Gran sobredistensión acá. Eso se considera que es por sobredistensión. Uno cuando empieza a bajar la presión
el nivel de PIB y empieza a hacer y ve las mediciones, ve que el espacio muerto disminuye. Y eso es típico. Ustedes ponen presión, espacio muerto o volumen, el espacio muerto va a aumentar. Y si le bajan la presión, disminuye. Generalmente sacas un plató en el momento que está el PIB óptimo. En este caso, en el estado animal, era un 14 centímetros de agua. Ahí se estabiliza un poco el espacio muerto, ¿ven? Se queda ahí. Pero por acá viene una liberación de sobredistensión. Ahora tenemos otro grupo de animales que representó más o menos el 30% de estos animales injuriados, que teníamos un comportamiento inicial parecido. Fíjense, acá teníamos mucho más espacio muerto, fíjense, casi todo el volumen corriente de espacio muerto a niveles altos de PIB. Teníamos ese descenso igual que acá, pero llegamos a un momento que a niveles bajos de PIB teníamos sobredistensión de vuelta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo voy a tener sobredistensión si estoy ventilando a un distrés severo con 8, 6, 8 o 10 centímetros de agua? Y digo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y eso es posible, y ojo, porque esto forma parte de la ventilación protectiva que hoy se aplica en el distrés. La ventilación más común que viene de ese estudio Browell que yo le mostré hacer, lo que se hace es ventilar a paciente un volumen corriente bajo, plató bajas, de menos de 30, volumen menos de 6 mililitros kilo si se puede, pero con este nivel de PIB. El trabajo de Browell tiene un promedio de 8 o 9 centímetros de agua de PIB. O sea que estamos acá. Pero con esto generamos sobredistensión. Generamos más sobredistensión que si al paciente lo reclutamos y lo ventilamos con el PIB óptimo. Fíjense, tenemos inclusive niveles más bajos de espacio muerto a 16 centímetros de agua de PIB que a 8 centímetros de agua o a 6. ¿Y cómo se explica esto? Lo que está pasando es lo siguiente. Si el pulmón a mí se me colapsa en un 50%, como puede ser en estos casos de pulmón tan agresivo, ¿no? Donde te da la enfermedad tan manifiesta, ustedes están metiendo esos 6 mililitros kilo de volumen corriente en un pedacito chiquitito así de pulmón, lo que llama el baby lung que describió Gattinoni hace un tiempo atrás. Entonces esos 6 mililitros kilo que se lo estaban dando a todo el parénquima acá, porque acá el pulmón estaba reclutado, de golpe se le colapsó y se transformó en un pulmoncito así. Entonces es como que estoy metiéndole a todo un pulmón como si estuviera metiendo 30 mililitros kilo. Y eso genera sobredistensión tidal y eso es lo que perpetúa la enfermedad porque el pulmón se sigue dañando. Entonces la ventilación protectiva, a mi criterio, no es protectiva, si no se ventila en el contexto de reclutamiento. ¿Sí? Y esto coincide exactamente con lo que describe Terragni en un paper que está muy bien en relación a este tipo de análisis. Fíjense, ellos encontraron lo siguiente. Hacían tomografía al final de la inspiración, al final de la expiración, y veían que los pacientes que tenían poco colapso, tal vez esto no es un distrés, bueno, esa clasificación que tenemos del distrés se mete todo en la misma bolsa, seguramente esto no es un distrés, es una enfermedad, una injuria pulmonar leve, no sé, no tiene mucho colapso. De hecho, el obeso tiene más colapso que este paciente. Entonces uno se encontraba que el paciente que estaban colapsados, que era esto en verde amarillo, y esto es lo normal, tenía muy poquito, todas las unidades de Hadfield en el histograma se encontraban en la parte normal, mucha parte acá de colapso, pero de sobredistensión poco y nada, que son estos rangos de unidades de Hadfield que va entre los menos 1000 y menos 900 o menos 800 unidades de Hadfield. O sea, no hay sobredistensión. Pero, si yo tengo este paciente con un montón de colapso, acá, que esto es colapso, esto es tejido normal, esto es colapso, y estos puntitos rojos que aparecen al final de la inspiración, cuando yo alcanzo la presión plató, que es la presión más alta durante el ciclo respiratorio, me están indicando la sobredistensión tidal. Entonces, cuando yo tengo un baby lung así tan chiquito, esos 6 mililitros de kilo que le estoy metiendo y uno está pensando que bueno, yo estoy haciendo lo que dice Browell y mi paciente va a andar bárbaro, estamos todavía generando daño porque es muchísimo el volumen metido en ese pedacito de pulmón que nos queda para ventilar. Y mostrarle acá, bueno, un poco la importancia que tiene todo esto, que en Acton, que es el grupo de Mattei, demostró, usando la técnica de Enhoff, no la de Bohr, pero usando los gases en sangre, él demuestra la relación directa que hay entre mortalidad y relación BDBT, que cuando supera en un distrés, por ejemplo, más del 60%, el aumento de la mortalidad es exponencial. Entonces él demuestra que la relación BDBT es un parámetro que detecta en forma bastante, predice de buena manera
los pacientes pueden llegar a morirse y los que se salvan de un distrés. Ahí la importancia que se está dando ahora al espacio muerto, más allá de lo que le conté. Pasando al otro punto, del intercambio gaseoso. ¿Cómo puedo evaluar el intercambio gaseoso con la capnografía? Bueno, ustedes saben que está el alvéolo que vimos ayer, que está donde tenemos la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, del gradiente que existe para que exista la difusión de oxígeno. Este es el índice que usan muchos los terapistas para evaluar el intercambio gaseoso, y no es lo mismo que la diferencia alvéolo arterio, digamos, end-tidal de CO2, que es ese índice que usamos más los anestesiólogos, que tenemos la capnografía. Como ellos no tienen capnografía, este índice no lo usan, pero usan este. Pero es exactamente lo mismo. Lo que hace el índice es un poco evaluar el proceso de intercambio gaseoso. De hecho, acá están los valores normales. Yo lo que digo ahora, como yo puedo medir esto, este índice ya pasa a ser obsoleto, porque el end-tidal de CO2 no es un valor que me represente el CO2 alveolar. Me va a representar un grupito de alvéolos que tal vez tengan más CO2 porque tienen una relación BQ bajo, o porque tienen una constante de tiempo más larga, entonces tienen más concentración de CO2, pero no es representativo del gas alveolar. Lo que es representativo del gas alveolar es la medición esta que medimos nosotros, la presión alveolar media de CO2. Entonces el índice correcto sería esto. Es lo mismo que usan los terapistas, pero al revés. La diferencia arterio-alveolar de CO2, no arterio-end-tidal de CO2. Y los valores normales son estos. Es un poquitito más arriba del valor normal. Tendría que estar por debajo de 10 milímetros de mercurio. Esa sería la forma adecuada de evaluar el intercambio gaseoso. ¿Y qué representa esto en realidad? Lo que está representando es la de difusión. Y esta es la fórmula de difusión donde tenemos, con la ley de Fick, donde tenemos que depende de forma directamente la cantidad de CO2 que pasa por la membrana por unidad de tiempo, depende de la solubilidad, o directamente proporciona a la solubilidad del gas, al área de intercambio, a la diferencia de presión parcial a ambos lados de la membrana, e inversamente proporcional el espesor de la misma. Entonces, cuando uno evalúa esto, en un determinado momento el principal factor que está evaluando es el área de intercambio. Se lo voy a mostrar ahora. Fíjense qué pasa acá en una titulación, en un distrés, modelo animal, mucho colapso. Fíjense la diferencia entre lo que es la arteria y el end-tidal de CO2. Lo normal habíamos dicho que era 3 a 5, ahora tenemos casi 25 milímetros de mercurio. Porque hay una gran pérdida del área de intercambio. Eso es lo que está reflejando esta medición, al igual que la diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Cuando uno lo recluta y tiene un nivel alto de PIB, va a ver que esta diferencia es mínima. Tenemos un pulmón sano. Y se va a mantener así mientras que mantengamos el pulmón abierto. Obviamente que yo no lo voy a ventilar acá, lo voy a ventilar acá, con 16 centímetros de PIB, que sigo teniendo un pulmón abierto con una diferencia mínima. Pero a partir de ahí, cuando yo empiezo a bajar el nivel de PIB y el pulmón se me empieza a colapsar, yo veo que esta diferencia empieza a aumentar. De hecho, uno puede usar esto para titular la PIB. El problema está que tiene que sacar gases, ¿no? Pero si eso lo demostramos nosotros, que si ustedes usan este índice, es tan sensible y específico como la tomografía axial computada para hacer una titulación de PIB. O sea que si no tienen un tomógrafo, pueden sacar gases y se toman el trabajo de hacer esto en la terapia porque el paciente está complicado y se lo merece, uno puede usar ese índice tranquilamente como si estuviera viendo una tomografía, ¿sí? Eso es lo que nos dice el resultado obviamente experimental, y que en seres humanos no es exactamente lo mismo, ¿no? Ahí tienen la diferencia. Ahora pasemos del intercambio gaseoso a ver la perfusión pulmonar. Estamos viendo de atrás para adelante, ¿no? Empezamos a ver la ventilación, intercambio gaseoso, estamos viendo la cinética de CO2 de atrás para adelante. Ahora vamos a ver la perfusión pulmonar. Y la perfusión pulmonar se puede medir con la capnografía. Y se pueden hacer dos cosas, una de dos. O lo medimos con el NICO, que tiene este sistema de regeneración que ahora vamos a explicar cómo se hace, o lo podemos estimar en forma cualitativa, que es lo que hacemos todos los días en el quirófano, aunque ustedes a veces no se den cuenta, usando el valor de la end-tidal de CO2, el área bajo la curva, o si tienen este aparato que es mejor, es ver el valor de la cantidad de mililitros que está eliminando de CO2 por minuto. Eso lo mide el aparato en tiempo real, que no es más que el área bajo la curva multiplicado por la frecuencia respiratoria. Y es muy útil, porque ustedes fíjense, ustedes ya saben que el end-tidal, por ejemplo,
cambia durante una parada cardíaca y nos sirve inclusive para testear distintas maniobras que estamos haciendo, maniobras como las RCP o administrar, por ejemplo, bicarbonato o adrenalina o lo que sea. Uno puede seguir tomando el puntito máximo que es el end-tidal o, fíjense, el área bajo la curva, que cada curvita es distinta. Entonces uno de forma cualitativa, sin saber cómo está la perfusión pulmonar, uno cualitativa, si tiene la ventilación constante y no la tocan, si usted está cambiando la ventilación, el paciente está desacoplado y el plano anestésico es malo y la hemodinamia es así, no van a saber por qué está modificando el CO2. Pero si ustedes al paciente lo tienen en un plano X de anestesia, tiene la ventilación constante y no la están tocando, porque usted considera que está bien, y de golpe el CO2 me empieza a hacer esto se explica solamente por el cambio en la perfusión pulmonar. Entonces utilizan ustedes esta señal, sin la necesidad de tener un Swan-Gun ni nada, para evaluar todas las cosas que están pasando en el paciente. Caída brusca del CO2, tienen que sospechar problema hemodinámico, ¿qué será? Un tromboembolismo, se infartó, cómo está la contractilidad, y ahí se empiezan a preguntar, ¿está hipovolémico? ¿Sangró? ¿Qué pasó? Algo pasó. Y después lo pueden seguir con la terapéutica. Pasan volumen y ven así, bueno, le faltaba volumen porque al cirujano le sangró 500 mililitros de sangre de golpe. Y así van deduciendo cómo hacer un seguimiento de un paciente ventilado. Nosotros ya publicamos en algunos estudios, 2 estudios distintos, con un modelo en este caso del winning de la circulación extracorpórea. Nosotros usamos la circulación extracorpórea durante el winning para ir controlando la perfusión pulmonar. Usted cuando van destetando al paciente de la circulación extracorpórea, la caída de la perfusión de la circulación extracorpórea es inversamente proporcional al aumento del gasto cardíaco nativo del paciente, o a la perfusión pulmonar. Entonces, en ese destete nosotros hemos medido distintas cosas de la capnografía, y fíjense qué pasa con el área bajo la curva. Acá tienen un valor X, 8 mililitros por respiración, que un valor puede ser normal, basal. Fíjense, con una perfusión mínima del 20%, durante la salida de bomba tenemos una perfusión, un área bajo la curva baja, una pobre eliminación de CO2 que va a ir aumentando de forma progresiva esto, lo que nos da una correlación bastante buena con el índice cardíaco medido por el pico, por ejemplo, en este caso. Entonces acá, perfusión pulmonar y gasto cardíaco sistémico prácticamente podemos tomar como una medida muy similar. Entonces con esto estamos demostrando que el CO2 sirve como parámetro para medir la perfusión pulmonar de forma cualitativa, ¿no? Ahora, si quieren medirlo en forma cuantitativa, tendrían que tener, por ejemplo, lo que tiene el NICO. Yo no digo que el método sea bueno, ni que ya diría que hasta es obsoleto ahora, porque uno tarda de medir la perfusión pulmonar unos 3 minutos con esto, Entonces utilizan este aparato con esta válvula de reinhalación, que es una válvula mecánica que se activa cada 3 minutos y permite que el paciente que está conectado acá al tubo endotraqueal, parte del volumen corriente vaya al circular, a la I acá, pero parte del volumen corriente que tiene CO2 se viene acá y se reinhala en la próxima inspiración. Entonces se hace una técnica de reinhalación parcial, donde ustedes ven acá que la eliminación de CO2 va a ir modificándose, así como se modifica el end-tidal de CO2. En cada reinhalación, cada uno de estos piquitos una reinhalación, y va teniendo una medición cada 3 minutos de la perfusión pulmonar. Ya no es lo mismo que un vigileo o un Swan-Gun en tiempo real, pero uno le da una idea de esa medición. Y se usa el principio FIC. El gasto cardíaco es la eliminación de CO2 dividido el contenido venoarterial de CO2, se hace con el oxígeno también, o se puede hacer con cualquier gas que se pueda medir. Lo que hace el aparato es aplicar la fórmula antes y durante la reinhalación. Como la reinhalación lo que hace, en teoría, lo que tiende a hacer es aumentar la concentración de CO2 alveolar hasta que se iguala con la venosa, con la presión parcial de CO2 venoso. Se suprime la parte venosa de la fórmula y la fórmula nos queda reducida a esto, a la diferencia en la eliminación de CO2 dividido a la diferencia en el contenido arterial de oxígeno, nos da el gasto cardíaco. Ahora ustedes me dicen, pero ¿cómo? El contenido, arterial de CO2. Si yo el contenido arterial de CO2 necesito gas y tengo que saber la hemoglobina y una fórmula que es bastante compleja. Y obviamente esto no lo mide. Pero lo que han demostrado, el truco está acá en el aparato, lo que demostraron los fabricantes es que el cambio en el CO2 arterial
es proporcional al cambio en el end tidal. Entonces reemplazan este valor por el cambio, ven el delta nada más, y usando ese delta pueden tener una medición, digamos, de gasto cardíaco, que ahora vamos a ver que no es tal, bastante aproximada. Entonces ustedes van a ver publicado, cuando lean esto, que tienen el gasto cardíaco entre el NICO, por ejemplo, de Swan-Ganz, pueden encontrar publicaciones donde la correlación es bastante buena. Hay una buena, hay similitud entre las mediciones. En algunas publicaciones y en otras publicaciones no. Y las dos publicaciones tienen razón. El problema está que cuando uno usa este aparato en un paciente sano que no tiene poco o nada de shunt, esa perfusión pulmonar que está midiendo el NICO es igual a la de otro método. Y van a tener una buena correlación. Ahora, si el paciente empieza a tener shunt, que es el paciente crítico que queremos medir el gasto cardíaco, la medición empieza a fallar y aparece que no es buena clínicamente. ¿Y cuál es el problema? El problema no es del aparato o de la técnica. El problema está que los fabricantes del NICO, de Novametric en esa época, consideraban que el NICO estaba midiendo el gasto cardíaco y el NICO no mide gasto cardíaco. Ahí está el problema. Y le voy a hacer con este esquema, tratar de explicárselo de forma sencilla, haciendo una analogía con lo que pasa en la respiración. Fíjese, este es el volumen minuto respiratorio, ¿no? Que se divide en dos porciones, el volumen del espacio muerto, minuto del espacio muerto y el volumen minuto alveolar. Eso ya lo vimos, ¿no? A mí me interesa, obviamente, esto. El gasto cardíaco, en forma análoga, está formada por una perfusión pulmonar efectiva, que es lo que a mí me interesa, que es lo que está intercambiando gas en el pulmón, aparte de la perfusión que intercambia gas, igual al concepto de ventilación alveolar. Pero hay una porción de shunt, que equivale a esto. El shunt lo podríamos nosotros decir que es una perfusión desperdiciada. En vez de decir ventilación desperdiciada como el espacio muerto, nosotros el shunt lo podemos considerar como una perfusión desperdiciada. Entonces yo cuando tengo más shunt, como pasa en este caso, fíjense, si yo tengo este tipo normal, yo le pongo el NICO y este valor es muy similar al gasto cardíaco, porque el shunt es muy bajito, tal vez menos del 5%. Pero yo se lo aplico a un paciente que tiene una neumonía, que tiene todo este shunt, ya la medición me da cualquier cosa. Y eso es lo que nos pasó. Se lo han vendido al médico como que mide gasto cardíaco, el médico lo empezó a medir en distintos pacientes y le dice, uy, mira qué lindo esto. Y lo empieza a comparar con otro método de gasto cardíaco y se encuentra que en muchos pacientes anda mal. Y entonces uno dice, esto es una porquería, no sirve para nada. No lo usemos para medir gasto cardíaco. Pero el concepto está importante de hacer el clic y decir, bueno, pará, no, si el NICO no me está midiendo el gasto cardíaco, me está midiendo esto, no es una información que hay que desperdiciar. Le digo, ¿por qué? Porque ustedes tienen este paciente con una neumonía y si ustedes quieren medir el shunt, le tienen que poner un Swan-Ganz. ¿No? Ustedes quieren evaluar el shunt, le tienen que poner un Swan-Ganz. Como un Swan-Ganz no se lo van a poner porque es muy agresivo, porque el paciente está mal, pero no tanto, van a tratar de estimar el shunt sacándole gases. Uno cuando aplica la PAFI, la A-A de oxígeno, el índice respiratorio, todos esos índices, lo que está tratando de hacer es estimar el grado de shunt que tiene. Eso es lo que está tratando de hacer. Es tratar de medir esto. Entonces yo le digo, y si usted en vez de medir esto en forma invasiva, vemos la otra cara de la moneda y podemos medir esto en forma no invasiva, ¿no sería lo mismo? Sería más o menos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que saber cuál es el valor, más o menos el rango de valores normales de esto para darnos cuenta que esto está disminuido. Entonces el concepto es distinto. Y el problema que ha tenido el NICO es un problema de marketing. Han querido venderlo como un aparato que mide cosas que no mide, ¿sí? En el fondo está midiendo algo que es oro para nosotros y que se puede hacer en forma no invasiva, pero que obviamente está infrautilizado por un problema de concepto. Acá el que falló fue el director médico de la compañía, obviamente, porque le vieron, hicieron un aparato hermoso, con una información hermosa, pero no han sabido expresar como corresponde. Y eso al médico le molesta mucho. A mí me molesta, no sé a ustedes, pero que a mí me vengan y me digan, mira, tengo un aparato hermoso, te traigo esto, te mide tal cosa. Y vos decís, ¿cómo lo mide? Te mide tal cosa, te dice. No sé, no, ahí te hace un calculito, ahí te lo mide. No, pará, ¿cómo lo mide? ¿Qué me está midiendo? Me está midiendo lo que vos decís y si encima después voy y lo comparo, me pongo a leer y veo que no es tan así, lo comparo con otro aparato que mide, se supone mide lo mismo, que es más fiable y los datos no tienen nada que ver una cosa con otra, lo primero que hago es decir, no lo uso más. Y ahí está la falla del NICO, en realidad. Eso se lo dije a la gente de Novametric y mucho no le gustó, pero en un momento tuvimos una discusión con esto y dice, ustedes se están equivocando mal.
Y le planteamos los puntos y le dijimos, ustedes están haciendo esto así. Bueno, se ofendieron un poco, pero en el fondo es lo que está pasando. La gente no lo usa porque no lo entiende y porque están midiendo cosas que dicen que no, que es así y no es así en realidad. Vamos a otro punto. ¿Cómo nos damos una idea que esto puede darnos una idea de relación BQ? Bueno, ustedes tienen ahí capnografías, por ejemplo, con una fase 3 un poquito deformada en paciente EPOC, que tiene un trastorno BQ bajo, ¿no? Con unidades de constante tiempo lenta, por el moco, por el broncoespasmo, por esa mezcla de cosas que está dada por su patología, o podemos tener otro tipo de curva donde tiene una fase 3 aplanada, con una eliminación muy disminuida en una embolia pulmonar. Estos son extremos de trastorno BQ, y esos extremos se ve clínicamente. De hecho, fíjense que pasa en un broncoespasmo. De golpe esto también, una curva real, en un paciente que le hizo una anestesia, hizo un broncoespasmo por asmático en un momento de la cirugía, lo trato con beta 2 y al ratito le tomo la capnografía, sigo con la capnografía y registro esta curva. Una curva que sigue con una pendiente un poquito elevada, que no está normal, pero el área bajo la curva me cambió, y eso me está diciendo, y esto hay muchísimas publicaciones que hablan que este tipo de patrón está relacionado con un broncoespasmo. Bien, un trastorno BQ, ¿no? O sea que podemos seguir el seguimiento, hacer un diagnóstico, sospechar un diagnóstico. De hecho, yo me doy cuenta que tengo un broncoespasmo siempre con esto y no con otra cosa, y lo confirmo recién auscultando al paciente y viendo que tiene atelectasia y después viendo que la mecánica pulmonar en los monitores no es la correcta. Pero siempre me doy cuenta por la capnografía. Es lo primero que salta. Entonces, cuando vos tenés esto, vayamos a escuchar el pulmón porque seguro que tiene algo. El paciente tiene antecedentes, no, es fumador. Bueno, a ver, no, tiene un broncoespasmo. Y lo que hicimos también fue, hicimos otro estudio en animales donde usamos la técnica de gases inertes múltiples, que es digamos, la madre, el gol estándar para medir intercambio gaseoso, de hecho, para medir la relación BQ. Y dentro de la técnica de gases inertes múltiples hay una variable que es la dispersión entre la retención y excreción de los gases, cuyo valor normal me refleja muy bien lo que es la relación BQ y tiene que tener un valor normal por debajo, entre 6 y 8 más o menos, por debajo de esto. Fíjense que en un modelo animal muy agresivo, donde generamos mucho trastorno BQ por sobredistensión y por colapso, nos encontramos que tiene valores obviamente muy por arriba, pero esos valores se correlacionaban con el aumento de la pendiente. Es decir, teníamos más trastorno BQ y la pendiente me aumentaba. Entonces, de una forma, en cierta manera, estamos validando un poco lo que se hablaba en la fisiología respiratoria, que hablaban muchos neumonólogos, decían que la pendiente de fase 3 me está reflejando esos mecanismos de transporte por convección y por difusión que se ponen más heterogéneos ante distintas patologías. Colapso pulmonar, porque el colapso pulmonar me da esto, me da una curva muy parecida a esta. Ustedes reclutan al paciente y se le transforma en una curva normal. No sé si lo tengo por acá, a ver. Ah, sí, lo tengo acá. Fíjense. Esto forma parte del mismo estudio. Pulmón colapsado, un shunt del 40%, un espacio muerto del 58%. Fíjense la diferencia en la relación BQ y una capnografía que está morfológicamente alterada con una pendiente fase 3 muy elevada, ¿no? Y fíjense acá después del reclutamiento. Nivel elevado de PIP, reclutamiento, bajamos muchísimo el shunt, pagamos el precio de aumentar el espacio muerto de la vía aérea, que acá a mí mucho no me interesa, porque yo le solucioné el problema de oxigenación, que es lo que le generaba problema de vida al animal en ese momento o al paciente, a expensa de aumentar un poquitito el espacio muerto, obviamente porque estoy usando un nivel de PIP muy elevado, en este caso eran como 16 centímetros de agua, un pulmón muy enfermo, y transformar una capnografía ya con una pendiente normal, y una morfología mejor y mayor eliminación de CO2 que esta. Entonces con eso yo estoy demostrando de forma no invasiva, me da una idea de cómo está la relación BQ. Más allá, por lo menos tenerlo como parámetro. A mí no me dice que la relación BQ de ese paciente es de 0,85 y tengo tanto de espacio muerto, tanto de shunt como me dice el MIGET. Obviamente que la herramienta es muy sencilla, pero clínicamente de un pantallazo me puede decir si el paciente está mejor o peor si hacemos una maniobra ventilatoria o una maniobra terapéutica. Y por último, para terminar, tenemos acá cómo se puede calcular el metabolismo. El área bajo la curva, que normalmente está entre 15 y 20 mililitros de CO2 por respiración, entre 10 y 30, digamos, lo multiplica por la frecuencia respiratoria y tiene este valor.
Este valor es la eliminación de CO2 por el pulmón, que no es lo mismo que la producción metabólica de CO2. Se puede tomar como que fuera un valor muy similar en caso que yo tenga un estado hemodinámico y una ventilación constante. Entonces yo tengo un paciente en la terapia que está con ventilación constante y es hemodinámicamente estable, y yo estoy haciendo nutrición parenteral y de golpe tengo una eliminación de CO2 mayor, uno puede sospechar que por ahí estoy haciendo mucho hidrato de carbono, me estoy equivocando en la fórmula que estoy aplicando en este paciente, tendría que tratar de ajustarlo, porque uno tendría con esta variable una idea de cómo está el metabolismo. Ni hablar si el paciente se pone hipotérmico, que baja, o si se pone hipertérmico, sube, tiene, bueno, también sus ciertas valor clínico global, digamos. Entonces, para terminar, decimos que la capnografía volumétrica es no invasiva, una herramienta no invasiva, barata, porque es tecnología, es un sensor de flujo y un sensor de CO2, eso está en todos lados y sale barato, que tiene una respuesta rápida, que es de respiración a respiración, que nos va a reflejar los cambios en todos estos componentes de la cinética, que son funciones muy importantes del organismo, que la tenemos que monitorizar, que el espacio muerto de ventilación alveolar nos da una idea sobre la eficacia ventilatoria, que esta variable, o la alveolar, que es la que vamos a tener a corto plazo, refleja cambio en el área de intercambio gaseoso, que la pendiente de fase 3 principalmente y la morfología de toda la curva nos da una idea sobre cómo está la relación BQ, y que bueno, estos parámetros obviamente son importantes para el diagnóstico y el seguimiento. Bueno, y acá terminamos con esto. Yo siempre le paso ahora el chivo a lo que no estuvieron ayer, de los que quieran ir al curso de ventilación mecánica en diciembre, para meterse en la página web y buscar información si están interesados. ¿Preguntas? Yo no sé qué quieren hacer. ¿Quieren que sigamos un poquito más? ¿Paramos? Hacemos un break de 15 minutos y hablamos después 20 minutos de la maniobra de reclutamiento en sí y terminamos, ¿sí? Bien, listo. Bueno, listo, ya está. Bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, el tema... Yo ahora, obviamente voy a repetir algunas cosas que dije ayer. De paso repasamos, pero voy a tratar de concentrar un poquito en la maniobra de reclutamiento en sí, por qué hay que hacer tal cosa y algunos resultados por ahí preliminares. Y le digo que la gente que estuvo ayer en el Fernández que se vaya nomás, porque fue lo que vi en el Fernández ayer a la mañana. Así que, porque va a ser lo mismo. Entonces, bueno, repasando un poco lo que dijimos ayer, que me parece que en este gráfico lo que yo trato de comunicar, de decir, bueno, que la información que hay en la bibliografía, recién ahora hay mucho sobre el tema de reclutamiento, ¿no? Pero que hay sobre la bibliografía en relación a la PIP, se basan en el efecto puro de la PIP sin el concepto de maniobra de reclutamiento asociado. Entonces, eso genera mucha confusión en la gente, porque después, cuando uno trata de dar una normativa de cómo ventilar a los pacientes, uno empieza a hablar de un efecto de la PIP que puede ser de acá, que es totalmente distinto a este. Entonces es muy difícil darse cuenta de qué estamos hablando, y eso confunde a la gente que está leyendo. Entonces de golpe lee una cosa que es opuesta a lo que digo yo acá, o que es opuesta a lo que dice fulanito en otro lado, o que publicó algo distinto, y hay mucha controversia, ¿no? Entonces un poco lo que quiero resumir con esta curva volumen-presión, que es una curva de volumen-presión del aparato respiratorio que me encanta, ¿no?, hacer a los intensivistas, de los cuales, ellos, yo digo siempre lo mismo, ellos somos campeones de la mecánica respiratoria, nosotros somos campeones del intercambio gaseoso, y una cosa así. Y hay que mezclar las cosas y hay que usarlas porque van de la mano y nos da mucha información. Y en base a esto nosotros podemos explicar un poco el efecto de la PIP, qué está pasando en esta rama inspiratoria de la curva volumen-presión, antes de llegar a la capacidad pulmonar total. Entonces, en este efecto, ustedes no sé si han leído muchas veces y todavía se sigue repitiendo, dice que hay que poner un nivel de PIP por arriba del punto de inflexión inferior de la curva volumen-presión. Porque ese punto de inflexión es ahí donde ocurre el reclutamiento. Entonces, si este punto, en vez de darme 5 acá, me da 15, yo le tengo que poner 15.
Eso fue una teoría de la cual Marcelo Amato estuvo involucrado en una época, que después se demostró que no era así, porque ese punto de inflexión tal vez podría estar hablando de un reclutamiento de la vía aérea, pero no del resto del parénquima, no de la atelectasia. Y se demostró con estudios de tomografía que uno, cuando se empieza a mover a lo largo de esta rama inspiratoria, empieza a aumentar el nivel de PIP, uno ve que hay fenómenos de reclutamiento también. Entonces, de golpe, tenemos el PIFlex, el punto de inflexión inferior acá, y uno le ponía este nivel de PIP y reclutaba, y le ponía este nivel de PIP y reclutaba, y le ponía este nivel de PIP y reclutaba. Entonces, no era lo que nos habían dicho. Entonces, cuando lean eso, ojo, porque eso ya es un concepto obsoleto. Ya no se habla más del punto de inflexión inferior, como guía de la ventilación mecánica. Entonces, acá el problema es justamente ese, que acá nosotros tenemos una mezcla de efectos de reclutamiento por el nivel de PIP que estamos aplicando, de sobredistensión por otro lado, como vieron, que se lo mostré en la capnografía, en el cerdito ese, que nivel de bajo de PIP por ahí sobredistendía, y al mismo tiempo hacemos una tomografía y de golpe nos encontramos que todavía está en la atelectasia. Entonces tenemos una mezcla de efectos. Y esa mezcla de efectos, en el balance, uno va a ver si va a ser beneficioso o no para el paciente. Entonces usted por ahí pone un nivel de PIP, le hace bien, o le hace mal, o no le hace nada al paciente. Y distinto es el concepto de reclutamiento, donde uno llega a capacidad pulmonar total, recupera todas las zonas que están colapsadas, y ventila al paciente con un nivel de PIP ya en esta parte descendente de la curva volumen-presión, que es el mismo nivel de PIP que están aplicando acá, pero con un efecto sobre el volumen totalmente distinto. Y ese efecto en el volumen es el que me está diciendo que fisiológicamente o clínicamente los efectos de estas dos terapéuticas es distinto. Entonces, como yo acá generalmente estoy recuperando la capacidad residual funcional, me encuentro en el mejor punto fisiológico del aparato respiratorio. Eso lo hemos visto ayer y también en el hospital Fernando explicamos que a capacidad residual funcional ustedes tienen toda la superficie de alvéolos que están funcionando normalmente. Por eso tienen mejor oxigenación, mejor eliminación de CO2, van a tener una mejor mecánica pulmonar porque el pulmón está más blando, tienen una resistencia a la vía aérea disminuida y tiene inclusive una resistencia vascular pulmonar disminuida, que eso tiene mucho que ver con la función del ventrículo derecho. Ustedes saben que el ventrículo derecho es el que se afecta principalmente con la ventilación a presión positiva. Ahí está la clave de la interacción cardiopulmonar. En el efecto de la presión positiva alveolar a nivel de la microcirculación pulmonar, que aumenta la resistencia vascular pulmonar e interfiere en la función del ventrículo derecho. Y después el ventrículo derecho, en muy poquito tiempo, altera la función del izquierdo y ven problemas hemodinámico sistémico también. Y entonces está este cuadrito de este estudio de gestión donde yo mostraba el efecto en el MIGET de la técnica de gas inerte múltiple de un paciente que estaba despierto, no le ponía PIP y había una gran alteración del shunt y en el espacio muerto con la anestesia. Esto está descrito de distintos puntos. Nun ya lo escribió hace tiempo en su libro, que es famoso, viendo todas las alteraciones de la oxigenación entre la anestesia y el espacio muerto. Y de golpe le ponemos PIP y puede pasar esto, que sea un desastre, que empeore inclusive esta condición. Yo les contaba ayer que esto no es común de ver. Generalmente la PIP tiene un efecto más beneficioso que perjudicial. El problema está que la PIP muchas veces nos quedamos cortos en el efecto que estamos buscando. No vamos a poder reclutar el pulmón porque las presiones que tenemos dentro de la vía aérea con este uso de PIP no alcanzan las presiones de apertura del pulmón. Entonces, de esa manera, no tenemos el efecto deseado, tenemos un efecto parcial. Y para mostrarle un poco algunos resultados que hemos tenido en algunos estudios publicados, por ejemplo, para mí es el estudio más contundente, porque las imágenes siempre muestran más de 1000 palabras, como decimos, ¿no? Habitualmente. Y es un grupito de niños de entre 6 meses a 7 años, donde lo anestesiamos para hacer anestesia en el resonador. Lo randomizamos en 3 grupos. Un grupo le poníamos el sistema Bain con un sistema CPAP, similar al sistema CPAP que hablábamos ayer que vienen con los tubos doble lumen, exactamente igual. Poníamos un manómetro, el sistema Bain, un manómetro y el sistema CPAP y controlábamos bien la presión que tenía el chico en ese momento. Le poníamos 5 centímetros de agua CPAP.
A otro grupito paciente no le poníamos nada de CPAP, lo dejamos ventilar en forma espontánea sin ninguna presión. Y a este grupo lo reclutábamos y le poníamos 5 centímetros de agua de CPAP. Y nos encontrábamos con esto. Esta anestesia en ese momento, que aparecían los resonadores, teníamos esos 27 metros que se utilizan todavía. Bueno, teníamos un resonador donde no teníamos, hablando del oxígeno, no teníamos aire comprimido. Teníamos que ventilar con el oxígeno al 100%. Así que fíjense, nosotros tenemos una cirugía o un procedimiento de 1 hora de duración, porque el resonador era lento en esa época, tardaba 1 hora en hacer el estudio de cráneo, entre el cráneo y le bajamos esto para hacer en 5 minutos, se nos sumaban como 1 hora de anestesia. Estamos con 1 hora de anestesia, oxígeno al 100%, reclutado con 5 centímetros CPAP y no tengo atelectasia por reabsorción. Y la atelectasia por reabsorción ocurre con una fibrosis del 100% en 5 minutos. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Entonces, en el mecanismo de la fisiopatología de la atelectasia por reabsorción, ustedes tienen que dar, obviamente, mucho oxígeno por un lado, pero por otro lado tienen que tener una condición, tienen que tener colapso de la vía aérea. Aunque no tengan atelectasia, tienen que tener cierre de la vía aérea, como pasa en el enfisematoso, por ejemplo, o en el bronquial crónico. Y como pasa durante la anestesia. La anestesia no da cierre de la vía aérea, como mostrábamos ayer. Entonces, si ustedes tienen esa condición, con oxígeno al 100%, en 5 minutos está lleno de atelectasia como acá. ¿Sí? Eso está medido y está publicado. ¿Por qué acá no ocurre? Porque esos 5 centímetros de agua de CPAP me están manteniendo la vía aérea abierta. Entonces, yo como no tengo colapso en la vía aérea, puedo usar oxígeno durante horas y durante días sin tener esa atelectasia por reabsorción. Eso explica por qué. De hecho, nosotros tenemos anestesia hecha como 7 horas con 6 horas con una FiO2 alta, midiendo la PAFI, siempre tenemos PAFI buena, porque evitamos este mecanismo. Y si no hacen esto, obviamente tenemos este problema. Fíjense en los chiquitos, lo que encontramos, ya que estamos y hablamos un poquito más, encontramos mucha atelectasia en el lóbulo superior derecho y mucha atelectasia en el lóbulo inferior izquierdo, por el hecho que el corazón, fíjese que acá está en una posición más medial, porque el pulmón bien ventilado lo mantiene en esta posición, pero cuando se desinfla un poquito el pulmón, el corazón se cae sobre el lóbulo inferior izquierdo y me genera mucha atelectasia en esa zona. Por eso que en chicos es frecuente este patrón asimétrico de atelectasia, distinto a lo que ocurre en el adulto, donde se ven la atelectasia asimétrica que le he mostrado ayer y que van a ver ahora a continuación. Otra evidencia así importante, ya vimos imágenes, veamos qué pasa con la oxigenación. Este es el primer estudio que hicimos en el hospital, donde randomizamos 3 grupos. Un grupo recibía reclutamiento, otro grupo sin PIP y otro grupo con 5 de PIP. Todo ventilado de la misma manera con volumen control. La diferencia está obviamente en un reclutamiento acá. Este es el valor basal de la oxigenación. Y este es el valor de la PAFI, este en el grupo tratado. Y este es el valor sin PIP y este es el valor con PIP, donde mejoró un poquito acá y después se estabilizó. Obviamente acá, ustedes fíjense, los pacientes nunca estuvieron hipoxémicos. Eso es lo que hablamos ayer. Nosotros damos FiO2 elevada, acá era la FiO2 era del 50% en el estudio, pero siempre damos una FiO2 más elevada, enmascaramos todo. Esta PAFI no está mal, digamos, esta PAFI de acá no está mal, el paciente no está hipoxémico, pero no está bien tampoco. Yo tendría que tener una PAFI por arriba de unos 450 o 500 para decir que el pulmón está abierto, digamos. Fíjense que hay pacientes, por el desvío estándar, que me están entrando dentro, inclusive de una definición gasométrica de lo que es una injuria pulmonar aguda o un distrés. Unas PAFI por debajo de 300 y PAFI por debajo de 200. Y eso es muy común de verlo en el quirófano. Ustedes dan FiO2 más alta, no desatura y se supone que, o podemos sospechar que está todo bien, pero en el fondo no está todo bien. Otro efecto sobre la mecánica. Fíjense el efecto en pacientes obesos mórbidos. Fíjense que hacemos maniobra de reclutamiento, nivel ascendente de PIP, maniobra de reclutamiento acá en el medio, niveles descendentes de PIP. Fíjense qué pasa con la compliance. En un grupito de, yo no me acuerdo si eran 10 o 15 obesos mórbidos. Y esto lo que está reflejando es la curva de volumen de presión. Fíjense, está la rama inspiratoria, se hace reclutamiento, capacidad pulmonar total, y esta sería la rama expiratoria de la curva de volumen de presión. Exactamente lo mismo. Todos estos valores son superiores a estos valores. Fíjense la diferencia, digamos acá, clara, clínica, en la mecánica respiratoria, usando PIP sin reclutamiento y el mismo nivel de PIP con reclutamiento. Ahí está la diferencia bien clara. Obviamente siempre mejor en la rama expiratoria, trabajar en esta parte de la curva.
Y en estos besos, por ejemplo, vimos que no todos estos valores eran mejor que estos solamente, sino que con 15 centímetros de agua de PIB era mucho mejor con 10 que con 10. Y esto nos está marcando algo, que ya estos besos mórbidos con 10 centímetros de agua nos estamos quedando cortos. Ya hay parte de colapso pulmonar, se pone un poquito más rígido y la complacencia cae. Mientras que usábamos 15 de PIB, estábamos con una buena complacencia. De hecho, ahora estamos haciendo un estudio más fino, midiendo este nivel de PIB, de una titulación de PIB más fina acá después de un reclutamiento, y el promedio de nivel de PIB que estamos teniendo está en los 16 centímetros de agua, más o menos, más o menos 2 centímetros. Estamos acá. Por eso acá la complacencia era buena y la oxigenación, yo no voy a mostrar el resto de los datos, pero la oxigenación también era buena en este momento. Entonces, hablando de la maniobra en sí, usted tiene dos tipos de maniobra, una maniobra de CPAP o de flujo continuo y una maniobra cíclica. La maniobra CPAP es la primera que se describió, que consiste en poner directamente, se lo pasa a CPAP en un respirador de intensivo, en una máquina de anestesia que tendría que tenerlo también, y se le da 40 centímetros de agua de CPAP. ¿Qué pasa? El paciente está en apnea, no ventila. Lo que estamos haciendo es subir un nivel de presión dentro del pulmón de 0 a 40 centímetros de agua. Lo sostenemos ahí durante un determinado tiempo, algunos autores usan 15, otros 20, otros 40 segundos, bastante variable, y luego descendemos a un determinado nivel de PIB y lo empezamos a ventilar. El problema que tienen estas maniobras es que son muy agresivas, digamos, porque generan mucho estrés en el parénquima. De golpe, imagínense, ustedes no tienen nada de presión y de golpe tienen 40 centímetros de agua. A diferencia de acá que ustedes van a ver cómo lo hacemos de forma paulatina. Eso en teoría, inclusive hay algunos estudios histológicos en animales que demuestran que esa maniobra puede lesionar el pulmón también. Y ustedes hacen esta maniobra, la comparan con la histología de esta maniobra y no pasa nada. Y acá sí podrían llegar a tener algún daño, porque es mucho estrés que se le aplica a ese pulmón en ese momento. Y otro problema que tiene esta maniobra es que tiene muchos problemas hemodinámicos. De ahí viene que la mayoría de la gente, como usaba esta maniobra, tenía muchos problemas hemodinámicos, o sea, el reclutamiento es un veneno. Entonces hay mucha gente que estaba en contra del reclutamiento por este problema. Porque imagínense, le quieren meter de golpe un montón de presión intratorácica y eso genera mucho problema hemodinámico, inclusive si el paciente estaba normovolémico. Entonces, a mi criterio, estas maniobras no se tienen que hacer más. No se tienen que hacer más. Distinto es la situación si ustedes empiezan a hacer una maniobra cíclica, se llama, que empiezan a aumentar, este rectángulo está representando un volumen corriente, ¿no? Empiezan a aumentar las presiones despacito, nivel de PIB primero, después aumentamos la plató para llegar a las presiones de apertura. Eso es distinto. Y yo siempre pongo el ejemplo de que en el organismo las cosas bruscas generan muchos problemas, pero las cosas que van lentas y crónicas, el organismo tiene capacidad de adaptarse. Entonces tenemos como en el caso, por ejemplo, del EPOC que tiene un cor pulmonar crónico, ¿no? Desarrolla una sobrecarga en el ventrículo derecho crónica por su patología pulmonar, que está originada a nivel alveolar, que hace que ese paciente tenga su función cardíaca bastante bien, esté limitado en algunas cosas, pero este paciente X tiene su vida normal. Ahora, distinto es si yo a un paciente normal, sano, le hago una embolia pulmonar de golpe, de una superficie importante de la perfusión pulmonar, y le genero una sobrecarga aguda al ventrículo derecho. O sea, me hace un cor pulmonar agudo. En ese caso, el ventrículo falla rápidamente. De hecho, el paciente puede morir por una falla derecha en minutos, ¿sí? Entonces, el organismo, con eso lo que quiero decir, que el organismo las cosas bruscas no la tolera, pero las cosas paulatinas sí. Y un poco pasa con esto. Si yo empiezo a meter un poquitito de presión, un poquitito de volumen, y lo sostengo con un determinado nivel de PIB, y después recupero un poquito más de parénquima pulmonar y le pongo otro nivel de PIB, toda esa presión se va a ir distribuyendo en forma paulatina cada vez en más y más parénquima, y eso genera menos estrés. Otro ejemplo que yo pongo siempre es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos pasar por un campo minado donde las bombas se activan con 70 kilos y yo peso 71 kilos? Entonces yo voy a pasar, si yo paso caminando en algún lugar, si yo piso una de las bombas, voy a generar tanta presión en esa zona tan limitada, en esa superficie tan limitada, que voy a generar, en este caso, que se active la bomba y que explote. Lo mismo va a pasar con esta maniobra. Si yo le meto mucha presión de golpe, es un poco la comparación con esa situación.
Ahora yo, si ese campo minado me lo cruzo arrastrándome en el piso, aumentando mi superficie de contacto sobre el piso, seguramente esa bomba no se va a activar porque la presión que yo voy a generar va a ser menor. Y es lo que ocurriría en esta situación. Ustedes van reclutando un poquitito, le meten un poquitito de volumen y se distribuye cada vez más superficie. Si tienen más superficie, ese estrés en ese parénquima es mucho menor que si se lo quiero aplicar todo de golpe. Y está un poco en la comparación con ese ejemplo que le doy. Y la maniobra de reclutamiento es esta, que uno la ve así y me va a llevar media hora explicarla, todo, y uno se cree que va a estar 5 horas haciéndola, y en realidad esto se hace en muy poquito tiempo. Ustedes una frecuencia de 15 por minuto, si esta parte de la maniobra yo la hago en 10 respiraciones, en menos de un minuto, y acá yo me tomo un par de minutos para ver cómo está la hemodinamia, esto en 4 o 5 minutos lo hago. Entonces yo al paciente lo duermo, lo intubo, lo optimizo, estoy bien ahí y hago la maniobra inmediatamente después de la inducción. Porque yo quiero que el paciente esté bien desde el inicio de la anestesia. No tiene sentido hacerlo al final. Salvo que técnicamente no se puede hacer porque el cirujano pide alguna desconexión, como una sacada mamaria, por ejemplo, que cada 5 minutos dice desconectámelo, bájame el pulmón. Obviamente uno ahí no lo puede aplicar. Pero si uno lo pudiera aplicar con una cirugía estándar, lo haría inmediatamente después de la intubación. Y entonces tenemos esta maniobra donde empezamos a subir el nivel de PIP, en presión control lo hacemos, porque es más fácil hacerla y porque fisiológicamente la forma del flujo inspirado es más fisiológico, porque voy a llegar a una determinada presión y de ahí no la voy a superar. Yo la voy a conocer, la voy a controlar a la presión. Lo que yo tengo que ver acá es si este delta de presión de 15 centímetros de agua, que voy a mantener fijo en esta parte, me genera un volumen corriente más o menos óptimo. Si yo veo que estos 15 centímetros de agua me genera un volumen corriente muy alto, voy a tener que ir a bajar el delta de presión. Pero generalmente un delta de 15 centímetros de agua me da un volumen corriente de unos 6, 8 mililitros a lo sumo, que los volúmenes corrientes tendríamos que estar usando o que usamos comúnmente en anestesia. Así que no habría problema. Entonces, ¿qué hacemos? Con este delta fijo, yo cada vez que aumento el nivel de PIP, el delta, como es fijo, me va a aumentar el nivel de plató. Fíjense, a 25, a 30, 35 y después voy a llegar a los 40 que vamos a ver por qué tenemos que llegar a estas presiones. De esta manera se hace fácil la maniobra. ¿Qué hacemos en esta fase? Que se llama fase de precondicionamiento hemodinámico. Lo que tratamos de determinar es si ese paciente no está hipovolémico, está en condiciones de recibir una maniobra de reclutamiento. El problema de la hemodinamia con la presión positiva está siempre que el paciente esté hipovolémico. Si el paciente está hipovolémico no lo va a tolerar. Es así. Pero no podemos generalizar eso y tomarlo como un axioma. Decir, todos los pacientes que yo le pongo PIP, esto lo han escuchado y lo han leído, todos los pacientes que usted pone PIP le baja el gasto cardíaco. ¿Es así o no es así? Y es mentira, no es así. Le va a bajar el gasto cardíaco en los pacientes que están hipovolémicos. O que están en una curva muy precarga dependiente, que no están totalmente hipovolémicos, pero le falta volumen. Es así. Es así de claro. De hecho, yo lo mido todos los días. Yo tengo medición continua de gasto cardíaco en muchos de mis pacientes y yo uso por ahí 12 centímetros de agua de PIP y el índice cardíaco ni se mosquea. Pero mi paciente está normovolémico. Entonces tenemos que tener el cuidado de que el paciente esté normovolémico. ¿Cómo nos damos cuenta? Es muy difícil. ¿Cómo hacemos para saber si un paciente está hipovolémico o no en la clínica? ¿Cómo hacemos en el quirófano? ¿Cómo se puede hacer? Podemos ver la CO2, sí, eso te da una idea, pero a veces está eso con el patrón ventilatorio. Las variaciones de la curva si tenemos de presión arterial, por ejemplo. O de tismografía. Perfecto. O con un eco transesofágico. Bueno, si uno tiene un eco. O con un Swan-Ganz, bueno, pero está bien, con un Swan-Ganz, con una variación de presión de pulso con el pico, con el vigileo, perfecto. Eso es lo que se está usando, que son los métodos dinámicos. Son los mejores, pero son invasivos también. Y de forma no invasiva, nosotros tenemos una vesícula y no le vamos a poner un Swan-Ganz, no le vamos a poner un eco, porque no tenemos. Desafío de volumen. Un challenge terapéutico con volumen. Esa es una. Pero el problema que tiene esa maniobra es que son irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que vos le pasás un volumen y después si el paciente es un no respondedor, no se lo podés sacar de vuelta. ¿No? Esa es una. Pero está muy bien. Esa es una. Elevar las piernas. Esa es una maniobra muy buena porque es una maniobra que se llama reversible. Vos la subís, 30 segundos, 20 segundos, ves la respuesta y lo bajás.
Pero ¿qué problema tenemos con ese tipo de maniobra? El del volumen, el de las piernas, de todo eso. ¿Qué usamos como variable para decir si está hipovolémico o normovolémico? Tendríamos que tener gasto cardíaco, que es el gasto estándar, o el volumen sistólico. O tendríamos que tener una presión arterial por lo menos invasiva, para darnos cuenta en tiempo real. O sea, por un lado tenemos algunas maniobras que podemos hacer, pero por otro lado al mismo tiempo necesitamos un monitoreo invasivo. Y estamos ahí a medio, que quedamos a mitad de camino, porque me decís, che, no, pero yo hago vesícula nada más. Y entonces, claro, tiene razón, ¿y qué le vamos a poner un Swan Ganz? Si vos comparás, mirás los ciclos respiratorios en el monitor y ves la variación de la frecuencia de pletimografía, no pongamos presión arterial, ya podés tener una idea de... Tal cual. Entonces uno, en forma casera, viendo los monitores que tenemos, inclusive en el ESG uno lo ve a veces. El tema está que hay algunos monitores que da la autoescala y te saca la variabilidad y vos la perdés. Pero eso está muy bien, perfecto, esa es una forma. Pero con el capnógrafo, me dice Natalia acá, con el capnógrafo, también está muy bien. Claro, una ventilación constante, que es lo que yo le voy a mostrar ahora. Si yo le genero un challenge acá, le meto PIP de golpe, me voy a fijar en el CO2 a ver qué pasa. La hipótesis es que si a mí me baja, me está bajando la perfusión pulmonar, me está cayendo el gasto cardíaco, sin medirlo y en forma cualitativa, teniendo un monitor que es el que usamos todos los días en el quirófano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en realidad escribimos esto hace mucho tiempo, pero todavía recién ahora estamos trabajando para validar esto. Y eso es lo que le quiero mostrar. Validar esto, ¿no? Entonces nosotros, antes de decirle de esta validación, de mostrarle qué estamos haciendo, vamos a hablar rápidamente de un algoritmo que tenemos que hacer cuando queremos reclutar a un paciente. Esto lo publicamos Javier Belda hace un par de años atrás. ¿Y qué hacemos nosotros? Intubamos al paciente y nos fijamos si está en condiciones. ¿Tiene fuga? ¿Está inflado el manguito? ¿Cómo está hemodinámicamente el paciente? ¿Está todo bien? Bueno, si está bien, si está mal, obviamente tenemos que corregir. ¿Está bien? Nos vamos al siguiente paso. Ver esta fase que dijimos de preacondicionamiento hemodinámico para detectar antes de llegar a las presiones de reclutamiento, porque el reclutamiento es lo que se define cuando llega a presión máxima. Entonces esta parte de la maniobra que estamos testeando es si el paciente está en condiciones hemodinámicas. Y vemos, si el paciente tiene algún problema, cuando yo le doy esos 10 centímetros de agua de PIP, lo que tengo que hacer es frenar todo. Me está diciendo que el paciente está hipovolémico, pasarle un volumen, tratar esta hipovolemia oculta. ¿Por qué este problema? La hipovolemia oculta, no es la hipovolemia del paciente que sangró y tiene 60 sistólica. El problema está el paciente que está todo bien, que está compensando como vasoconstricción, y vos decís, uy, qué bien que está mi paciente, y resulta que pone 10 PIP y el paciente se estrelló contra el piso. Entonces lo tenemos que tratar de detectar. ¿Por qué lo tenemos que detectar? Porque la hipoperfusión tisular durante la anestesia, más allá que yo lo ventile hermoso y el paciente no me haga nada hemodinámicamente, va a traer un montón de problemas, lo va a pagar en el postoperatorio. Esa es una de las principales causas de muerte del paciente quirúrgico en el perioperatorio, que nosotros hicimos malas cosas, está mal perfundido en el intra, la deuda de oxígeno, ¿no? Entonces, si está todo bien, seguimos con la otra fase, pero si no nos quedamos acá, yo si vengo acá y subo a 10 y el paciente viene mal, yo no voy a seguir haciendo la maniobra, salvo que el paciente tenga una hipoxemia y esté negro y esté encima hemodinámicamente mal en un traslado que me lo trajeron de terapia, pues le cuento cosas que me han pasado. Me lo trajeron así, me lo ponen arriba de la mesa, bueno, hacer anestesia para una cirugía laparoscópica abdominal, porque el tipo estaba complicado, y resulta que el paciente dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer una anestesia si está muerto el señor? Está muerto en estos momentos, me lo trae muerto. Bueno, entonces tengo que hacer de urgente una maniobra de reclutamiento para mejorar la saturación con 60 de sistólica, porque menos de eso no va a bajar, se lo puedo asegurar. 60 de sistólica y el paciente empieza a saturar bien y el paciente se recupera. El tipo estaba hipoxémico, estaba mal hemodinámicamente por la hipoxemia que tenía. No porque el paciente estaba mal hemodinámicamente por un paciente crítico. Más allá de eso, por la hipoxemia. Entonces, ahí me juego a hacer una maniobra de rescate de reclutamiento porque el tipo se me estaba muriendo. Entonces el tipo se recupera, después bajá, si querés bajar más la presión, dejale 5 de PIP, dejá que se te colapse de vuelta, estabilizalo hemodinámicamente y después hacer las cosas bien. Pero en teoría, si yo estoy haciendo algo programado, yo estoy acá y me viene mal el paciente, me vuelvo acá y me quedo y lo trato. Y eso es así, clínicamente, sí. Paciente crítico, más o menos como el Sí. ejemplo que pusiste. Yo creo que uno de los que más necesitaría es el coronario que va a una cirugía de revascularización, que va a tener el pulmón Claro. desconectado durante la bomba, y es muy difícil eso.
hacer una maniobra de reclutamiento en ese tipo de pacientes. Un coronario, ¿viste? Que tiene inestable. O sea, no es que para Sí. eso, pero digo, uno de los Sí, bueno, lo que uno hace, más- eso lo hablamos cuando termine. Lo hablamos cuando termine de este caso particular. Haceme acordar, terminamos la charla y hablamos de este caso puntual y cómo tendríamos que hacer, o cómo a mí se me ocurre que tienen que ser las cosas. Yo no sé bien la verdad. Bueno, fíjense esto del problema de la... ¿Por qué es importante el preacondicionamiento? Fíjense, la morbilidad o morbimortalidad respiratoria está en relación a la optimización del fluido que tenemos. Si nosotros nos quedamos cortos, mortalidad elevada. Si nosotros nos pasamos, mortalidad elevada. Nosotros debemos tratar acá para tener la mínima mortalidad. Por eso yo siempre hago la defensa del tratamiento, el uso racional de los fluidos intraoperatorios. Yo no uso infusiones continuas. Yo ya pongo el suero y lo cierro. Yo uso bolo lo que necesito. Necesito 10 mililitros más, 10 mililitros. Necesito 1 litro o 1 litro, pero voy usando bolos. No uso más infusiones continuas porque uno lo deja abierto, se da vuelta, como pasó 1 litro. Y viene el técnico y dice, ¿te cuelgo otro más? ¿Es así o no? Viene el reciente, si te cuelgo otro más, y que colgaste vos de ahí, que me hiciste pasar 1 litro y yo no quería que le pasen 1 litro, ¿no? Pero eso es muy frecuente, pero bueno, esto es todo un tema. Entonces, la idea de esto, de optimizar la hemodinamia, no es porque yo estoy pensando en reclutamiento nada más, yo estoy pensando en todo el paciente. Nosotros lo tomamos a esto como un concepto filosófico, es decir, ya tenemos una forma de pensamiento donde nosotros queremos optimizar la ventilación, pero también optimizar la hemodinamia. Y lo que tiene de bueno esta parte de la premaniobra, antes de empezar a hacer la maniobra de reclutamiento en sí, es que yo estoy tratando de averiguar qué está pasando con la volemia. Entonces nosotros ahora estamos haciendo un estudio interesante que está relacionado con lo que dijo Natalia. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos testeando esto. Estamos haciendo un protocolo donde ponemos de 5 a 10 de PIP durante 1 minuto, después bajamos a 5 de PIP. Usamos un gol estándar que es el pico, o sea, tengo volumen sistólico, índice cardíaco, la variación volumen sistólico en tiempo real, todo en tiempo real. Al mismo tiempo le pongo un NICO. Lo ventilamos con volumen control a volumen corriente constante y hacemos esta maniobra. Y la hipótesis es que el paciente hipovolémico no va a tolerar estos 10 centímetros de agua de PIP, y que estos 10 centímetros de agua de PIP, como me reduce la perfusión pulmonar, me va a disminuir la eliminación de CO2, que vimos con la capnografía volumétrica, ¿se acuerdan de la clase anterior? Y ese paciente me va a hacer el diagnóstico de un respondedor. Ese paciente está hipovolémico y ese paciente debe estar optimizado antes de recibir una maniobra de reclutamiento. Esto es lo que estamos trabajando ahora y estamos haciendo protocolo, o sea que yo lo que estoy mostrando son resultados preliminares, ¿no? ¿Qué característica tendría esta maniobra? Es fácil de realizar, es reversible, como la subida de las piernas, o sea que no necesitamos pasar volumen. ¿Y qué importancia tiene esta maniobra, este protocolo? Dos cosas. Uno, una maniobra, digamos, reversible para testear esto. Y la segunda importancia es que yo voy a usar esta variable, la eliminación de CO2, en lugar de tener un pico o un vigileo, un Swan-Ganz o un eco transesofágico. Es decir, hacer la maniobra fácil con un monitoreo no invasivo en tiempo real. Eso es lo que queremos llegar nosotros. Para hacer lo mismo que hace el pico, el Swan-Ganz o el eco, en forma más sencilla, más simple, en la cabecera del enfermo en menos de 5 minutos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, fíjense los resultados. Nosotros tenemos el área bajo la curva de la eliminación de CO2 con la capnografía. Le habíamos dicho que lo normal va entre 10 a 30 mililitros. Fíjense, aumentamos de 5 a 10 de PIP antes de administrar líquidos en un grupo de pacientes que puede estar ligeramente hipovolémico, ¿no? Con ayuno prolongado, etcétera, etcétera. Fíjense qué pasa con la eliminación de CO2. Se nos viene abajo junto con el índice cardíaco. Acá tengo un índice de 3 y baja a un índice de 2,5 o un poquito menos. Es decir, que tenemos una diferencia, una caída de más del 15%, y de esa forma nosotros estamos definiendo que este grupito de pacientes, que eran unos 7, 8, no me acuerdo exactamente, son pacientes respondedores. Están hipovolémicos, tienen hipovolemia oculta. Acá estaban bárbaros, pero yo le pongo 10 de PIP y el paciente me cae el índice cardíaco a un valor que ya no me está gustando. El paciente es respondedor. Le pasamos 500 mililitros de cristaloide, o en este caso estos son datos preliminares, no son nosotros ahora estamos usando volumen directamente. Pasamos un volumen X de volumen, yo no sé si son 400, no me acuerdo exactamente lo que estamos usando. Hacemos las mediciones de vuelta con la maniobra
y vemos que la eliminación de CO2 y el índice cardíaco están ahí dentro de un valor normal. Entonces, con esto un poco estamos, la idea es tratar de confirmar la hipótesis, ¿no? Y fíjense con lo que pasa con la variación de la presión de pulso, que es lo que decía Miguel. La CO2 cae antes de administrar y fíjense qué pasa con la variación de pulso. Tengo una variación que está casi en el límite de lo patológico, que me está diciendo que el paciente puede estar un poquito hipovolémico, y de golpe yo le pongo 10 de PIB y lo transformo en un hipovolémico más severo, digamos, de una variación del 14%. Le doy líquido y se normaliza todo. Bajo el índice a un 8% y fíjense que con 10 de PIB casi es lo mismo, sube del 8 al 9%, nada. Es decir, que el paciente estaba obviamente hipovolémico, estaba en una muy precarga dependiente, y que si nosotros queremos una ventilación a presión positiva vamos a necesitar pasarle un poco de volumen, y no significa que lo vamos a encharcar, es pasarle 200 mililitros, le faltan 200, serán 200 mililitros o 300 mililitros. Repetimos la maniobra y la maniobra está bien. Y ese paciente va a tolerar bien las presiones de reclutamiento. Y fíjense acá la diferencia entre el 5 y 10 de PIB, con la eliminación de CO2, el índice cardíaco y la variación de presión de pulso, y qué pasa con la diferencia después una vez que administré los líquidos y el paciente está normovolémico, ¿no? Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo, estamos un poco validando, tratando de confirmar esa parte de la maniobra, que es la parte hemodinámica donde todos estamos preocupados. Y para mostrar un poco resultados que hemos hecho unos pacientes obesos en Alemania, donde le hemos pasado un volumen y hemos hecho una maniobra de reclutamiento a 50 centímetros de agua, mucho más alto de lo normal, porque el paciente es obeso y eran obesos con BMI altísimo. Con 40 centímetros de agua no alcanza, él como si fuera un distrés, 40 centímetros de agua en un distrés no alcanza. Y hacíamos las mediciones sin neumoperitoneo, aumentando la presión, haciendo un reclutamiento y bajando las presiones, y con neumoperitoneo, aumentando las presiones, y llegamos acá hasta 20 de PIB en vez de hasta 15, reclutamiento y la fase descendente, medíamos toda la hemodinamia con Swan-Ganz, y con eco transesofágico, fíjense el diámetro diastólico acá medio con el eco, que es un índice precarga, y todos los valores están normales, inclusive durante las presiones máximas, durante estos niveles de PIB, y no tuvimos ningún problema. De hecho, después de uno puede usar, como estoy usando yo ahora, una maniobra de reclutamiento, un nivel de 15 centímetros de agua de PIB en un obeso mórbido, durante 3 horas, 4 horas, lo que dure la cirugía bariátrica, y uno no ve problema hemodinámico. ¿Por qué? Porque está normovolémico. ¿Por qué cambiaste de cristaloides a volumen? Bueno, sí, uno trata, obviamente el coloide, el volumen, tiene otro efecto y dura mucho más que el cristaloide. Entonces, si vos estás 3-4 horas y lo que pasaste de fisiológico a la hora tenés el 30% intravascular, nada más. Entonces, con el volumen y hacemos una hidratación que es un poco más balanceada. En este protocolo que estamos haciendo nuevo, por ejemplo, obeso mórbido, para que te una idea, nosotros estamos haciendo un volumen, un ring lactato y unos 200 mililitros más que se nos va entre las drogas anestésicas y todo. Estamos administrando 1,2 litros para una cirugía bariátrica de 3 horas o 4 horas. No es mucho. Es más, estoy seguro que es menos de lo que están usando ustedes. Estamos haciendo medición de presión arterial invasiva en forma continua para mostrar justamente esto, porque la gente le tiene miedo a esto y resulta que el miedo está infundado, porque el miedo está cuando el paciente no podemos detectar la hipovolemia. O sea, si el paciente está normovolémico, vos podés tener horas ventilando a un paciente con 15 de PIB sin ningún tipo de problema hemodinámico. Claro, lo que pasa es que yo el volumen lo utilizo distinto que lo utilizan ustedes. Ustedes usan, por ejemplo, 2 litros ante toda la cirugía y yo uso el 80% del volumen que le doy, que es el 1,5 litros que puedo usar, lo uso en los primeros 15 minutos. O antes de la inducción yo ya vengo hidratándolo. Lo compenso y después recién empiezo porque yo ya estoy pensando que voy a usar un nivel elevado de PIB en un obeso mórbido, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no uso mucho volumen, no lo encharco, como dicen algunos, como hasta donde vos con una maniobra así de reclutamiento podés rescatar una situación compleja en ese paciente. Pero hay otras veces donde no te conviene esperar un poco, porque estás en un momento complejo, estás en el traslado donde se pone mal, que siempre no sé por qué, pero los pacientes vos los trasladás y se ponen mal hemodinámicamente,
Y entonces por ahí te conviene llevarlo a la terapia, esperar, apuntalarlo, quedarte. Yo a veces me quedo un rato, lo recluto, se lo dejo bien ahí, como una vez que está bien, se lo dejo reclutado, le pongo 10 de PIP, se lo dejo 10 de PIP, 50% de FiO2, hasta que sacan los primeros gases y se los dejo. Y a partir de ahí es tuyo, haz lo que quieras, y digo, hagan lo que quieran, pero no le bajen la PIP. Porque generalmente son gorditos y todo eso. Yo siempre digo a los pacientes en terapia, ¿qué hace el terapista habitualmente? Le empieza a bajar un poco la FiO2, hasta un determinado punto ahí se queda, y después le baja la PIP. Y le saca la PIP como si fuera un veneno. Y yo digo que al revés. Vos le tenés que bajar la FiO2 si querés hasta ahí el ambiente, pero el nivel de PIP dejáselo y estuvalo con la CPAP, con ese nivel de PIP, cuando vos considerés que los gases están bien y que la mecánica está bien y te gustó, y vos lo ves al paciente que está colaborador, entiende todo, y sacale el tubo con los 10 de PIP. Pero no, le bajan. Bueno, son formas de pensar, ¿no? A mí me parece que tiene que ser así. ¿Preguntas? Sí. No, dos cosas con respecto, primero felicitaciones por la charla, y dos cosas con respecto a cosas clínicas que yo en lo personal creo que tiene que cambiar. Cuando hablabas de la fase de preacondicionamiento, reclutamiento, en un paciente común que se viene a operar todos los días a cualquier sanatorio, no estamos hablando de... Nada complejo. Sí. Todo eso yo creo que va a cambiar mucho cuando cambien las fasting preoperatorio, cuando cambien las normas de ayuno preoperatorio y se termine con esa cuestión de que el paciente no come desde el día anterior, no toma nada hasta la tarde que se opera. Entonces, cuando eso suceda, el paciente va a venir ya preacondicionado y se va a poder realizar esto. Sí. En segundo término, siempre me llamó la atención esos pacientes que vienen de terapia intensiva, que están gravísimos, hay que solucionarlos porque tienen, no sé, un absceso abdominal. Entonces vienen de estar con un respirador microprocesado con tanto de PIN, tanto de CPAP y la no sé cuánto, y pasa el camillero a traerlo con un ambú media hora. Entonces llega el paciente, eso es algo que yo no lo puedo entender. La otra cosa que te quería comentar, que pese que el decúbito supino, vos decís que es malo, yo personalmente lo disfruto mucho y si estoy acompañado más. Muy bien, muy bien. Ahí no te puedo, científicamente no puedo refutar nada. No, muy bien. Bueno, en relación vamos a hablar de la primera comentario, no del tercero. Obviamente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no te olvides también que hay algunas situaciones en las cuales el ayuno es obligado, una preparación de colon, por ejemplo, también que uno puede seguir tomando, ¿no? No alcohol, pero puede terminar de tomar agua. La hidratación. La hidratación. 3-4 horas que se ha visto. Sí, el cirujano en el hospital nuestro ha mejorado un poquito porque le vengo diciendo, mirá, ¿cómo tengo el paciente? Le tenés que pasar más volumen, no le pasa nada en la internación después de las purgas esa para las preparaciones colónicas. Esa es una. Otra es la cirugía cardíaca, por ejemplo, que viene un tipo que está inestable, que viene con un balance negativo que le viene haciendo cardiólogo, bien, porque corresponde, pero ese tipo ya está. Ese es el modelo que estamos usando nosotros de hipovolemia, porque me viene el paciente, hago la medición y yo ya sé que lo tengo sequito, ¿no? O sea que hay algunas situaciones en que vos todavía no lo podemos manejar. Y después está el paciente crítico, que por ahí le pasa un volumen, todo así, pero que tiene un tercer espacio importante por la respuesta inflamatoria, la permeabilidad capilar, donde uno no sabe, uno hasta lo pesaba el paciente y pesa 3 kilos más de agua. Pero puede estar hipovolémico. Entonces, bueno, todas esas situaciones donde sería bueno poder tener alguna herramienta rápida que nos ayude. Eso por un lado. Por otro lado, el transporte, ayer lo hablamos. Hablamos del tema del problema del transporte. Yo tengo una clase del transporte de paciente crítico, de quirófano a terapia y de terapia a quirófano. Eso por eso es importante que hagamos siempre machacando, hacemos con el Turqueta, damos clase en conjunta a intensivistas y a anestesiólogos diciendo basta de esas peleas absurdas, de separar, viste, al paciente como el paciente es tuyo, ahora es mío y ahora es tuyo, y el problema, mira lo que hiciste, mira cómo lo trataste. No, hay que hablarlo, hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas, hay que charlarlo, hay que discutir cosas, porque los tiempos son distintos. Ese es el problema está. El problema es de comunicación, obviamente, y el problema es que los tiempos son distintos. Los tiempos de ustedes son muy lentos, los tiempos nuestros son muy rápidos. Entonces uno piensa acelerado y el otro piensa pensando qué va a pasar dentro del mañana, por ejemplo, dentro de 6 horas. Nosotros estamos pensando en la hora ya. Entonces los tiempos son distintos y lo que hay que tratar de hacer es
llegar a un acuerdo con eso. Y eso se hace dialogando, no te queda otra. Y dentro de ese diálogo entra el tema del transporte. Porque vos el transporte, si no, te lo traen hecho un desastre. Yo les conté hoy, el paciente se me lo trajeron negro ahí, porque no lo ventilaban. El ambú es terrible, genera mucha presión, hay que hacerlo con cuidado. El paciente tiene que estar dormido, tiene que tener analgesia, si no es un estrés terrible. Tener un mono que te está tratando de hacer así, un residente que no tiene concepto, porque es de primer año, o un enfermero que viene dándole así, el tipo consciente viendo me está matando y yo no le puedo decir que pare, ¿viste? Deberían haber ventiladores de traslado. Hay, en el primer mundo hay, lo que pasa es que si estamos discutiendo... Sí, en el primer mundo hay, sí, en el primer mundo hay. Lo que pasa es que todavía estamos con la problemática de que no tenemos una mesa anestesia que tiene modo ventilatorio que corresponde. Pensar en eso es como empezar, yo qué sé, querer tener el volante, un BMW y tengo el volante nada más, una cosa así. No tengo, hay que ir de paso a paso. A mí me parece que ese es un tema complejo, pero eso se charla. Entonces vos vas y haces un protocolo de traslado. Tiene que haber protocolo de traslado, eso es lo que no existe. Tiene que hacer un protocolo de traslado. En el italiano hace unos años, a raíz de una clínica de terapia intensiva en Norteamérica, encargada de traslado del paciente crítico, organizamos un grupo de traslados todos de terapistas. Entonces estábamos de guardia, un día para la terapia y otro día solamente para los traslados. Espectacular. Entonces teníamos una valija especial, teníamos válvulas de PIP, teníamos monitoreo especial, tubos con mixer para poner oxígeno y aire comprimido. Espectacular. Y la verdad que mejoramos muchísimo para hacer las tomografías y para traslados críticos a pacientes de quirófano. Perfecto. Eso se puede hacer porque está Eduardo y está Bonafide. Claro, bueno. Pero eso es espectacular. Tiene que haber protocolo, porque es muy simple. Viene el paciente en malas condiciones, de un lado para otro, ojo. Y vos estás en la terapia esperándolo y le decís, pero Juan Carlos, ¿cómo no hiciste protocolo? ¿Cómo me trae el paciente así? Pero bien, Dice, no, lo que pasa, no, viste, diciendo, no lo hagamos más. Y así, yo me cansé de hablar con la gente de la terapia. Lo que pasa es que, claro, en la terapia nuestra, el problema es que van los residentes a rotar y tiene un recambio rápido de gente. Y entonces viene uno, se lo decía a uno, y viniste a los 6 meses y hay otro y no lo hizo. Pero dentro del protocolo de traslado está que el anestesiólogo se tiene que comprometer. Si a vos te toca hacer una cirugía, aunque no te guste, y te tocó porque está en ese quirófano, y el jefe te hizo así con el dedo, tenés que hacer este caso, y te toca, vos tendrías que ir a la terapia, a ver dónde está el paciente, ver la hoja de indicaciones, llamarlo al terapista y decir, che, ¿cómo estamos con este paciente? Tengo que hacer anestesia ahora, a ver, contame cómo está. Bla, 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 bla. Vos ya te metiste, ahora tenemos casi todo informatizado, así tenemos la historia clínica, tenemos todos los métodos diagnósticos, tenemos todo, ya lo conocemos, venimos a hablar con vos y te decía, a ver cómo está el tema de tal cosa, a ver cómo hace esto. Bueno, bien, te lo hago pedir para que dentro de media hora, porque ya tengo el hueco ahí, bueno, acordate, vamos a hacer protocolo, ponerle esto, relajalo, dormilo, porque está en presión soporte con una midazolam a la noche nada más, tal vez. Ese paciente que está en soporte y que a vos te costó un montón tenerlo así, vos tenés que entender también que ese paciente, te guste o no te guste, va a estar relajado porque el cirujano va a meter la mano en la panza así. Y no lo podemos tener de otra manera. Entonces, ¿qué sentido tiene que vos no lo quieras dormir y relajar y traérmelo despierto? No, lo que pasa es que yo lo tengo... No, tráelo dormido, sí lo tengo dormido. Dormilo vos. Así yo lo sigo durmiendo acá y te lo traigo dormido y me pongo a despertarlo. ¿Que te gusta tenerlo despierto? Despertalo. Ahí está, lo tenés. Pero lo tenés en condiciones, porque te llegó igual. Porque yo me fui a fijar, porque vos me dijiste, ojo, que este tipo... Vos me ibas a decir, ojo, que este tipo no sabe lo que tiene, porque es así, los pacientes comportan distinto. Este tipo... llamativamente responde bien al reclutamiento y el mejor nivel de PIB no le ponga más de 8 porque con 8 anda bárbaro y cuando le pusimos 10 fue un desastre porque se sobreextendió y andaba mal. Entonces yo digo, bueno, listo. ¿Cómo lo tenés seteado? Así, así, así. Bueno, listo, ya está. Yo voy a quirófano y hago lo mismo. Obviamente el ambú, lo ideal es lo que dice Miguel. Agarrar el respirador, lo ponés en la mesa, lo llevás y lo pasás a la camilla y lo único que te pasa es el paciente. Pero... tener la opción de, por lo menos, meterle el mismo seteo ventilatorio, trasladarlo con el mismo nivel de PIP, aunque se pierda, no importa. Pero clampeemos el tubo, tratemos de hacer algo. Pero es
un tema, el traslado, que da para mucho. Sí. Un paciente normovolémico que tiene insuficiencia cardíaca, cardiovascular, no tiene reserva. Empezamos a hacer la maniobra de reclutamiento y no la tolera. ¿Estaría indicado usar vasoactivos inotrópicos para que tolere la maniobra y después sacarlo? Buena pregunta. Depende de en qué se ve que es un paciente crítico, como está planteando. Si es tan crítico, el cirujano no se va a meter a hacerle una hernia programada, me imagino. Va a ir a hacer algo complejo, porque el paciente lo necesita. Si el paciente es complejo y amerita de que vos use alguna droga para tolerar esa fase de reclutamiento, por lo menos para estar resguardado vos de que el paciente no se hipotense, no le caiga gasto cardíaco, sí, se puede hacer sin ningún problema. De hecho, nosotros lo hacemos muchas veces. Porque ¿quién se hace problema cuando hay una hipotensión en la inducción anestésica y sale uno y le hace efedrina y que no tendría que usarse como la estamos usando? Pero supongamos que tenemos una bomba de infusión y le hacemos una bomba de infusión de efedrina, una mini dosis o fenilefrina o lo que sea, lo estabilizamos y el paciente se normaliza. ¿Eso está bien o está mal? Mi criterio está bien. Si vos le haces una anestesia, una inducción con cuidado, le da vasodilatadores, le da esto, el paciente que estaba seco, que yo qué sé, te quedaste corto con el volumen, y en un momento el paciente está mal, hace todo lo posible para que esté bien. Si eso significa que tenga noradrenalina durante 3 minutos, yo lo uso. Después se lo saca y listo. ¿Lo necesita? Dáselo. Si no lo necesita... Ahora, después, dentro de ese manejo, vos decís, este paciente no, lo voy a tener 3 horas. Es un paciente fumador, ya está saturando en el límite, lo voy a tener 3 horas y es cardiópata y el cirujano le va a hacer esto, le va a hacer lo otro, y bueno, yo ya me preparo a hacerle un inotrópico. Yo empezaré con dopamina, lo optimizo el volumen e intento a ver qué pasa. Y si eso no me alcanza, porque sospecho que está vasodilatado o algo, y bueno, pongo unas gotitas de noradrenalina de un momento hasta que yo lo apuntale, pero ya el paciente siempre lo tuve ahí, apuntalado de todo punto de vista, porque volvamos a lo mismo. La ventilación por un lado, pero no el transporte de oxígeno obviamente depende de que nosotros saturemos bien la hemoglobina con la ventilación que estamos dando, ¿no? Pero por otro lado, no se acuerden que la parte hemodinámica tiene que estar bien optimizada porque esa es la que le va a marcar el pronóstico también al paciente. Y si eso significa usar un inotrópico, un vasoconstrictor, ¿qué problema hay? ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Te lo dejo acá?